paulinas, ¿ya? Con las cartas paulinas. Y bueno, la vida de Pablo igual, estimados, es muy emocionante. Ya después de que él persigue a la iglesia, ¿verdad? Y se encuentra con el Señor Jesucristo, en realidad la transformación, el cambio que él tiene es extraordinario, ¿verdad? Y mire, yo siempre hago esta alusión, es decir, eh, Pablo fue, ¿no es cierto?, enseñado por Gamaliel, que fue un tremendo rabí. Entonces él conocía y tenía mucho, mucho para poder haber evangelizado a los judíos, ¿ya? Porque él fue un rabí, fue un discípulo de Gamaliel. Y Pedro, recuerden ustedes que cuando viene el Espíritu Santo, dicen, estos del vulgo, estos del pueblo, ¿qué hacen hablando en otro idioma? Entonces, para mí, así humanamente, Pedro era el que tenía que haber ido a predicar a los gentiles, porque no necesitaba mucho conocimiento de la ley del pasado. Y Pablo tendría que haber estado en Jerusalén, ¿no es cierto?, enseñándole a los judíos. Pero el Señor, Dios Todopoderoso, hace como Él quiere. Y escoge a Pablo y le dice, tú vas a ir a los gentiles, tú vas a ser el apóstol a los gentiles. Y a Pedro le dice, tú vas a quedarte acá en Jerusalén y vas a ser como una de las columnas de la iglesia. Entonces, es paradójico, pero Dios hace como Él quiere y en realidad, ¿no es cierto?, gracias a estas cartas también de Pablo y las cartas generales, podemos tener nosotros nuestra doctrina, nuestra teología. Bueno, hay varias iglesias que me comentaban ahí que están comenzando, ministerios nuevos, ¿verdad? Todas las congregaciones tienen, ¿no es cierto?, sus estatutos que tienen que ver con esta formalidad ante el gobierno, ¿verdad? Pero también tienen sus credos, tienen, ¿no es cierto?, sus dogmas, tienen sus doctrinas. Entonces también es importante, ¿verdad?, cuáles son las doctrinas que nosotros tenemos. Y todas estas doctrinas nacen de las epístolas, ¿ya? Las epístolas, porque yo les comentaba, es decir, para saber cuándo alguien era cristiano en la iglesia primitiva, no estaba todavía armado el Nuevo Testamento, solo tenían el Antiguo Testamento y estaba en los templos, ¿verdad? Con los rollos, es decir, usted no podía andar con eso. Y entonces, la única manera de saber que alguien era cristiano era con el credo de los apóstoles. ¿Y cuál era el credo? Creemos en el Padre, creador del universo, y en Jesucristo, su Hijo. Creemos que Él vino y nació de una virgen, creemos que Él vive hoy. Creemos, entonces, ese credo hacía que, sí, este es cristiano. Y además la persecución, porque si usted decía que era cristiano, podía morir. Entonces, no cualquiera iba a decir que era cristiano. Entonces, pero ese credo, ¿no es cierto?, tuvo que irse aumentando, porque así como nace la iglesia, también comienzan a nacer las herejías y las falsas enseñanzas, ¿ya? Y dentro de las epístolas fueron estas, las epístolas y las cartas, una bendición para la iglesia primitiva, ¿ya? Porque podían ir a ellas, ¿no es cierto?, y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer en este caso, en esta situación? ¿Creemos en que la salvación se pierde, no se pierde? ¿Creemos que necesitamos, entre comillas, ¿no es cierto?, por decir una cosa, si los escritos son verdaderos, son inspirados, no son inspirados? Entonces, todas las cartas, ¿no es cierto?, las epístolas nacen, ¿verdad?, desde una pregunta que hace la iglesia, desde un problema que tiene la iglesia, y responde el apóstol, ¿no es cierto?, a esto. Ahora, dentro de las epístolas paulinas, ya Pablo es uno de los que escribe más en el Nuevo Testamento, aproximadamente 13 cartas, ¿ya? Se divide, acá tenemos una división de acuerdo a su doctrina y de acuerdo en qué situación estaba el apóstol, ¿ya? Entonces las cartas paulinas reciben el nombre de cartas soterológicas, cartas escatológicas, cartas cristológicas, cartas eclesiológicas, ¿ya? Y resulta que cuando hablamos de eso decimos, pero ¿de qué está hablando, pastor? Bueno, en realidad soteriológicas tienen que ver con la doctrina de la salvación. Es el nombre técnico, es el nombre teológico, ¿ya? Y como ustedes están en un instituto bíblico, ¿no es cierto?, van a tener que empezar a manejar estos términos, pero usted no los predique, porque si ustedes los enseñan en la iglesia, quizás los hermanos van a quedar colgados, pero que usted sí lo sepa, que usted, cuando alguien dice, ¿sabe qué? Vamos a hacer una cristología. Está hablando, el estudio de Cristo, ¿ya? O una soteriología, estudio de la salvación, ya escatológico, estudio de los eventos futuros, ya que tanto le gusta a la gente. ¿Sí? Casi siempre el que se convierte quiere que le enseñen al tiro Apocalipsis. ¿Ya? Y yo les digo, no, hermano, váyase con calma, espere, primero tiene que aprender doctrina, ¿no es cierto?, salvación, redención, después vamos a ver los eventos futuros. Entonces, las cartas soteriológicas que escribe el apóstol Pablo y que tienen que ver con el estudio de la doctrina de la salvación son primera, segunda de Corintios, Romanos, Gálatas, esas
4 cartas, primera y segunda de Corintios, Romanos y Gálatas, ¿ya? Las cartas escatológicas o de los eventos futuros son primera y segunda de Tesalonicenses, ¿ya? Tiene que ver con el estudio de los últimos tiempos. Las cartas cristológicas que tienen que ver con Cristo, mire, paradójicamente Pablo está en la prisión y él escribe estas cartas desde la prisión y habla de Cristo de una manera extraordinaria. Es como que él estaba preso, es decir, en vez de ponerse a llorar ahí, ¿no es cierto? Oh, estoy preso por la causa tuya, Señor. No, él aprovechó ese tiempo para tener una comunión tan profunda, ¿no es cierto? Y él escribe, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ya por él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra. Todo es de él, por él y para él. ¿Ya se da cuenta? Es decir, wow, tuvo una profundidad en esta adversidad para estar cerca del Señor y escribe estas cartas desde la prisión y le escribe a los hermanos de Filipo y le dice, hermanos de Filipo, regocijaos en el Señor, os digo, regocijaos, y él estaba preso, ¿ya se da cuenta? Es decir, cuando estamos en Cristo, hermano, las situaciones que puedan haber a nuestro alrededor no son nada comparadas, ¿verdad?, con el gozo de tener a Cristo en nuestra vida, ¿ya? Entonces, por eso se llaman cartas cristológicas, pero paradójicamente él estaba en la prisión. Entonces, ahí él pudo conocer al Señor. Colosenses, Efesios, Filipenses y Filimón son estas cartas, ¿no es cierto?, cristológicas que fueron escritas desde la cárcel. Y por último, las cartas eclesiológicas que tienen que ver con la doctrina de la iglesia, ¿ya? Con la doctrina de la iglesia. O también cartas pastorales, ¿ya? Que le escribe a primera y segunda de Timoteo y Tito, donde, ¿no es cierto?, ordena la iglesia, pone líderes, ¿no es cierto?, pone a Timoteo, lo pone en Éfeso, a Tito lo pone en Creta, que era una isla donde habían hartas iglesias, y entonces le dice, te voy a poner aquí para que tú ordenes la iglesia, tú pongas autoridad allí, ¿verdad? Y pone también requisitos, ¿no es cierto? Si usted quiere ser obispo, buena obra desea, pero debe cumplir con esto, ¿ya? Entonces, doctrina de la iglesia, ¿ya? Entonces, y bueno, después vienen las cartas generales universales, que no son de Pablo, pero esta es una división nomás ahí, ¿verdad? Introductoria a las cartas. Bueno, ahí está, cartas sobre la salvación, soteriológica, Romanos, Gálatas, Primera y Segunda Corintios, cartas de la prisión, cristológica, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filimón, cartas sobre el futuro, escatológicas, Primera y Segunda de Tesalonicenses, y cartas pastorales, Primera y Segunda de Timoteo y Tito, o también llamadas eclesiológicas. Y aquí están los viajes, mire, del apóstol Pablo, primer viaje, segundo viaje, tercer viaje, primera cárcel romana, segunda cárcel romana, ¿ya? Ahora eso es interesante. La primera vez que él está preso, no está preso en una cárcel como una cárcel común y corriente, no, él está en una casa, era como un arresto domiciliario, pero en esa casa él no podía salir y tenía un soldado día y noche, ya que lo vigilaba, pero sí podía recibir visita, pero él no podía salir de ahí, ¿ya? Y queda libre y después cae nuevamente, ¿no es cierto? Pero ahí ya en una cárcel literal, ¿no es cierto? Ahí es donde él dice, de más me ha abandonado, ¿verdad? Lo han dejado varios solos ya, y ahí es donde él dice, y escribe 2 Timoteo, donde él sabe que va a partir, que va a morir, ¿no es cierto? Entonces, ahí están los escritos de acuerdo a los viajes que él realizó, ¿ya? Entonces, eso ustedes también lo van a poder ver con más calma allí. Entonces, del libro de Hechos pasamos a Romanos. Romanos, ¿no es cierto?, es una de las pocas iglesias que Pablo no fundó, ¿ya? Pablo no fundó Roma. Se dice que aquellos que fundaron Roma probablemente fueron hermanos que estuvieron en el día de Pentecostés. Recuerden que ahí vinieron de todas las naciones, de todos los pueblos, y ellos mismos escuchaban a los apóstoles hablar, ¿no es cierto?, en su lengua, ¿verdad?, el evangelio. Entonces ellos, muchos se convirtieron y probablemente ellos comenzaron la obra allí en Roma, pero no fue Pablo. Y por eso Pablo escribe, ¿no es cierto? Y como es que es una carta de presentación, porque habla de una doctrina profunda, una teología muy profunda. Ahí habla de propiciación, expiación, glorificación, habla del trato de Dios con Israel, ¿verdad? Con esta vid, ¿verdad? En que nosotros fuimos injertados en esta vid verdadera, ¿verdad? Pero que ahora la salvación es para todos, no solo para ellos, ¿verdad? Y que porque ellos rechazaron a Cristo, también, ¿no es cierto?, se abrió la puerta para todos nosotros, ¿ya? Entonces, qué tremendo es eso, hermano. De las 21 cartas del Nuevo Testamento, tenemos la certeza que Pablo escribió 13, ¿ya? 13 estamos seguros. Algunos señalan que Hebreos también probablemente, quizás, la haya escrito también el apóstol Pablo, ¿ya? Ahora, ¿por qué no? Porque la forma, el estilo, pero bueno, allá en el cielo vamos a tener la oportunidad de preguntarle, ¿no es cierto?, si fue el autor o no de este escrito.
Bueno, estas cartas nos proporcionan, dice, un conocimiento profundo acerca de la fe y la vida de la iglesia en sus primeros años de existencia. Ya, bueno, ustedes, casi la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría casi siempre entran tomando esta materia. Es decir, cuando empiezan a estudiar teología o estudiar en el Instituto Bíblico, ¿no es cierto?, pasan primero por panorama. Hay otros que ya llevan un año o 2 años, pero, ¿no es cierto?, cada uno de ustedes saben que hay un cuerpo teológico, doctrinal, la teología de Berkov, la teología de la cueva, ¿no es cierto?, de Riri, hay un cuerpo de trabajo ya. Entonces usted puede ir a la teología sistemática de Riri, ¿no es cierto?, y ahí usted va a estudiar, ¿no es cierto?, la doctrina de Dios, de la Trinidad, de la Biblia, pero ahí la iglesia estaba naciendo, la iglesia no tenía este cuerpo de estudioso ya, ¿no es cierto?, y que tenemos libros ahí, bibliotecas virtuales, ellos no la tenían. Entonces, por eso fueron tan importantes las cartas, las epístolas, ya que pidieron y pudieron ordenar a la iglesia y guiar a la iglesia, ¿verdad?, cuando ya no estaba el Señor, ya no estaba el Señor Jesucristo. Entonces, tenían que estrujar a los apóstoles, ¿no es cierto?, que habían estado con el Señor para que, bueno, ¿qué les dijo el Señor con respecto a esto? ¿Ya? Entonces, nos da mucha luz, mucha claridad las epístolas para la iglesia primitiva, ya en sus primeros años. La carta de Pablo, dice a los romanos, es una de las más influyentes en el pensamiento evangélico de los líderes de la iglesia del Señor a lo largo de la historia del cristianismo. ¿Ya? Y, bueno, romano es como comer poroto, ¿ya? Es decir, hay que estar con un diccionario bíblico a veces al lado para ir, ¿no es cierto?, entendiendo todo lo que tiene allí, ¿no es cierto?, la profundidad y la riqueza, ¿ya? Muchos cristianos conocidos han conocido la salvación en Cristo a través de las páginas de esta carta. Por ejemplo, Agustín de Hipona, que es parte de la patrística o de los padres de la iglesia, Martín Lutero, el gran reformador, ¿no es cierto?, que era, ¿no es cierto?, un sacerdote alemán que produce la gran reforma, ¿no es cierto?, la reforma luterana, ¿verdad?, o protestante. Ya Martín Lutero se convierte al leer el libro de Romanos, y John Wesley, dentro de los hermanos Wesley, ¿no es cierto?, este hombre de Dios también, que fue un misionero también y llevó el evangelio a muchos lugares, también se convirtió con la lectura de este libro de Romanos. Romanos, dice, contiene una declaración racional y bien estructurada del evangelio que Pablo predicaba, ¿ya? Entonces, él ordena toda su teología y se las hace ver a la iglesia que está en Roma, que no le conocía, como una carta de presentación, porque todas las otras iglesias él las había fundado, entonces él sabía qué doctrina les había enseñado. Entonces, yo creo que acá fue, ¿no es cierto?, bueno, para no tener errores doctrinales, le voy a mandar toda mi teología y se las escribe, ¿no es cierto?, a los hermanos en Roma, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el tema central? El evangelio, que es buenas noticias, de la justicia de Dios en Cristo, ¿ya? Somos justificados a través de la obra de Cristo. No es nuestra justicia, ¿ya? Nuestra justicia es como un trapo de inmundicia, dice la Escritura, ¿ya? Y su aplicación, esta justicia de Dios a la vida del hombre por medio de la fe. Y esto es importante, hermano, porque el evangelio es práctico. Ya nosotros nos hemos acostumbrado a vivir un evangelio dentro de las cuatro paredes del templo. Y ese no es evangelio, eso es religión. Si usted va a la iglesia y ahí en la iglesia es bueno, ahí en la iglesia canta, eso es religión. Ya la vida del cristiano se manifiesta ahí en el mundo, en el trabajo, en la universidad, en la calle, con los vecinos, con la familia, ya con aquellos que están a nuestro alrededor. Ese es el evangelio. Entonces, eso es lo que Pablo le quiere decir también, ¿no es cierto?, a la iglesia de Roma. Es decir, el evangelio tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta aplicación práctica, ¿verdad? Y por ahí alguien dijo, ¿no es cierto?, tus hechos hablan más fuerte que tus palabras, ¿ya? Entonces, si tú me vas a predicar, bueno, enséñame a través de tu praxis, ¿ya? Porque a veces los cristianos hablan bonito, pero viven muy distinto a lo que hablan. Entonces, es muy relevante esto, ¿no es cierto?, de la aplicación, ¿verdad?, a la vida del hombre por medio de la fe. Y esto también, hermano, es trascendental, porque la palabra de Dios es pertinente en la antigüedad, fue pertinente en la iglesia primitiva, ha sido pertinente en medio de la historia de la iglesia, en las persecuciones, cuando la iglesia se alejó, porque por eso se crea la reforma, porque la iglesia se apartó de la escritura, la iglesia católica que se aparta, ¿verdad?
la palabra fue pertinente y hoy que estamos, ¿no es cierto?, en un posmodernismo, o algunos ya dicen que el posmodernismo ya pasó, estamos en un modernismo líquido. Es decir, imagínense, si la posmodernidad todo era relativo, nada era absoluto, imagínense el modernismo líquido, es más relativo. Por eso, si usted se da cuenta, ¿no es cierto?, todas estas redes sociales, todos los videos, los chicos, 30 segundos, un minuto y se aburrieron, vamos cambiando, vamos pasando para otro lado. Entonces nosotros predicamos 1 hora en la iglesia. Entonces, ¿qué pasa con el joven? No les cuadra, porque para ellos tiene que ser todo rápido, ¿no es cierto? Entonces, una predicación de 15 minutos, de 25 minutos. Entonces, a veces nosotros nos quedamos allá predicándole, ¿no es cierto? Y enseñando como a gente del siglo pasado. Entonces, también tenemos que ser pertinentes y contextuales. Nos preguntamos por qué no hay jóvenes, por qué no hay niños en la iglesia, y porque a veces todavía nosotros seguimos, ¿no es cierto?, con la pizarra o con la cartulina allí, ¿verdad? Pero los jóvenes van a otro lado. Entonces, la vida cristiana es pertinente en este tiempo. Y más con este modernismo líquido, donde todo es relativo, hermano, todo es relativo. Es decir, si tú dices que eres negro y eres blanco, está bien porque tú lo piensas así. Si tú dices que eres hombre o que eres mujer, está bien, pero la gente necesita un absoluto. La Biblia tiene absoluto. El Señor lo dijo, el que no es conmigo es contra mí. ¿Ya? El que no recoge, desparrama. No hay términos medios. Y eso es lo que necesita la persona, porque todo este relativismo ha producido que tenemos una generación de cristal, se llama, ¿no es cierto? Una generación que no sabe levantarse en la adversidad, que no es resiliente. ¿Ya? Entonces, qué tremendo, hermanos. Es porque necesitan el Evangelio. El Evangelio es, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, lo dice también ahí en Romanos, porque es poder de Dios para cambiar, para transformar. ¿Ya? Entonces el tema central, bueno, nos hemos quedado pegados un poco, pero creo que era importante, es la justicia de Dios, ¿ya? La justicia de Dios. No es por nuestras obras, sino que es por la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? La justicia que viene de Dios, la gloriosa verdad de que Dios justifica al culpable e injusto pecador condenado por la sola gracia y a través de la sola fe, perdón, en Cristo Jesús. Es decir, es Cristo. Por eso, ¿no es cierto?, nuestra fe está en Cristo. En Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Ya? Somos justificados por medio de la obra de Cristo. Entonces el texto clave para comprender este tema está ahí en el verso 16 del capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Ya? Entonces, somos salvos por fe. Pero ahora, nuestra fe, también lo dice el apóstol Santiago, ¿no es cierto?, en su carta, bueno, muéstrame tu fe, pero yo te voy a mostrar mi fe a través de ¿qué? De mis obras. Porque la fe sin obras es muerta, porque también hoy hay una corriente teológica que dice, no, usted no tiene que hacer nada, Cristo ya pagó por sus pecados pasados, presentes y futuros, así que siga pecando nomás y ya es salvo. No, eso no es así. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados, pero nosotros tenemos que arrepentirnos de ellos y confesarlos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, la confesión tiene que ver con un arrepentimiento, y arrepentimiento es cambio. Es decir, si yo me arrepiento y sigo haciendo lo mismo, es que nunca me arrepentí, ¿ya? Entonces, por eso también es importante, ¿no es cierto?, tener esta claridad de que somos justificados por la obra de Cristo, pero también debo demostrar mi fe a través de estas buenas obras que deben acompañar, ¿no es cierto?, a esta fe. El tema central es la justicia de Dios en Cristo, se ve a lo largo del desarrollo de esta epístola. En los capítulos 1 al 11, Pablo presenta las verdades teológicas de esta doctrina, ya harto por otro, mientras que los capítulos 12 al 16 detalla las implicaciones prácticas. Ya eso también es bonito en los escritos de Pablo. Si usted se da cuenta, Pablo siempre pone porotos, doctrina, y después dice, ya, ustedes ya les di los porotos, ahora hay que practicar esto, ya, y lo hace práctico, ya. Entonces, ¿cómo vamos a vencer el mal? Dice Romano en el último capítulo. Se vence con el bien. Ya, se da cuenta de decir, le pone por otros, pero le dice, ya, pero ahora hay que ponerlos a la práctica. Ya, es decir, ¿cómo? Haciendo el bien, amando al prójimo, llevándole al necesitado,
¿Ya? Entonces es muy hermoso lo que hace Pablo en casi todas sus cartas. Siempre tiene doctrina, pero después también tiene un énfasis práctico. ¿Ya? Entonces, dice, estas implicaciones prácticas, Dios es justo y juzga a todos los hombres, el hombre es injusto, está en pecado, Dios, bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto?, Romanos 3:23, 6:23, porque la paga del pecado es muerte, ¿no es cierto?, que nosotros usamos para evangelizar muchas veces, están ahí en estos primeros capítulos de Romanos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con este poroto, ¿no es cierto?, con esta doctrina, ¿verdad? Pero después dice que la justicia, del 12 al 16, de Dios aplicada en la vida de la iglesia, con cosas prácticas, ¿ya? Con estar juntos, con amarnos, con confesar nuestros pecados los unos con los otros, ¿ya? Entonces, eso es interesante. ¿Quién es el autor? Ya lo hemos señalado, que es el apóstol Pablo, ¿ya? Que escribe esta carta sin haber fundado esta iglesia. Es una de las pocas iglesias que él no formó, que él no fundó, ¿ya? Su nombre hebreo era Saulo, como el rey Saúl, y griego Paulus, o en español Pablo, ¿ya? Entonces, Pablo era hijo de hebreos, descendiente de la tribu de Benjamín, ya al nacer bajo el imperio romano, era ciudadano romano, ya, entonces eso era un privilegio, ser ciudadano romano. Algunos compraban la ciudadanía romana, pero él era romano. Y mire, un romano no podía ser latigado, tenía que pasar por un juicio. Y él, cuando cuenta en Corintios, ¿verdad? Parte de su testimonio dice que 3 veces fue ¿no es cierto?, azotado, porque él no apeló a su ciudadanía. Él podía haber dicho, no pueden porque soy romano, y no pudieran haberlo hecho, pero él quiso llevar, como dice también la Escritura, las marcas de Cristo en su cuerpo, ¿ya? Entonces, qué tremendo es aquello. Entonces era ciudadano romano, ¿verdad? Tenía algunos privilegios por ser ciudadano romano. Pablo nació cerca del tiempo del nacimiento de Jesús, en la ciudad de Tarso. Recuerde que Pablo no conoció a Jesús en su ministerio terrenal. Él conoció a Jesús camino a Damasco, cuando se le aparece el Cristo resucitado, ¿ya? Y le dice, ¿no es cierto?, dura cosa es, ¿verdad?, dar cosas contra el aguijón. Es decir, aquí estoy, aquí me estás persiguiendo, y él tiene un encuentro ahí. Por eso también él dice que él es un apóstol como abortivo, porque Cristo, ¿verdad?, una de las características para ser un apóstol era haber visto a Cristo cara a cara, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de apóstol, ¿no es cierto?, de apóstol con A mayúscula, ya no hay apóstoles en esa magnitud hoy, ¿ya? El apóstol con A mayúscula era uno que había estado con Cristo y que también Dios lo utilizó para inspirar, ¿no es cierto?, siendo inspirado por el Espíritu Santo para escribir parte del Nuevo Testamento. Entonces, no puede haber un apóstol en esa dimensión, apóstol con mayúscula, porque ya no se le va a agregar nada más a la Biblia, ni a Apocalipsis tampoco. Pero sí apóstol con minúscula, que tiene que ver con la función apostólica, que era ir a un lugar donde no había iglesia, levantar líderes, dejar a un líder y después ir a otro lugar, que se parece mucho a lo que hace hoy quizás un misionero, pero esa función está. Pero no andan reclamando, yo soy apóstol, no, porque yo voy, levanto líderes, ¿verdad? Formo líderes y dejo allí y me voy a otro lugar, ¿ya? Esa es la función apostólica, ¿ya? Dice, bueno, nació en el tiempo de Jesús, pero no fue parte de sus discípulos directos. Según su testimonio, Pablo pasó mucho tiempo de su juventud en Jerusalén siendo estudiante del célebre maestro judío Gamaliel. ¿Se acuerda cuando comienza la persecución y ellos dicen, no, hay que perseguir a los cristianos? Y él dice, mire, ¿se acuerda que hubo una rebelión hace tiempo atrás? Murió su líder, se acabó la rebelión. Después otra rebelión. Y acá, si murió Jesús y no era Dios, se va a acabar, pero si no, no va a ser que estemos peleando contra Dios. Es decir, un hombre sabio, a pesar de que era judío, ¿no es cierto? Y, ¿verdad? Realmente ahí él da a entender de que Jesús era Dios, porque esta rebelión sigue hasta el día de hoy, esta no rebelión, sino que el evangelio, ¿no es cierto?, se ha expandido hasta el siglo XXI, ¿ya? Tal como su propio padre, Pablo fue fariseo, miembro de la secta más estricta de los judíos, ¿ya? Entonces era un conocedor del Antiguo Testamento, ¿ya? Y por eso también él pudo escribir este libro de Romanos, sacando toda esa teología y esa doctrina del Antiguo Testamento. Bueno, su conversión, usted la sabe, ¿no es cierto?, camino a Damasco, de esta persecución que tenía en contra de la iglesia y de los cristianos, él se encuentra con el Señor, ¿ya? Desde ahí, ¿no es cierto?, comienza, dice, a partir de esta experiencia, Pablo comenzó poco después a proclamar el mensaje del Evangelio. Luego de escapar de Damasco cerca de la muerte, Pablo pasó 3 años en Arabia. Ahí está, hermana
como la respuesta, ¿no es cierto?, al sureste del Mar Muerto, y durante este tiempo recibió mucha doctrina por revelación directa del Señor. Es más, en uno de sus escritos él dice, conozco un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, que fue al tercer cielo. Y en realidad él estaba hablando de una experiencia que él había tenido con el Señor, ¿no es cierto? Y dice, wow, y hay cosas que no les puedo contar o no se pueden contar de esa experiencia. Entonces, qué tremendo. Así que había humildad también, ¿no es cierto?, en su servicio. Entonces recibió directamente del Señor mucho de la enseñanza, ¿ya? Y aquí está esta cronología que se ve pequeñita allí, así que la vamos a saltar, pero ahí está toda la historia de la conversión de Pablo, Pablo en Damasco, primer viaje misionero, concilio de Jerusalén, que eso también ya lo habíamos visto en un bosquejo más o menos grande, ¿ya? Y escribió desde Corinto a la iglesia de Roma, ya a la iglesia de Roma. Entonces, para que ustedes más o menos ahí tengan una noción, ¿verdad?, de este mar Mediterráneo, y Roma está para acá, no alcanzó a aparecer allí, ¿no es cierto?, donde él hace este viaje misionero, ¿verdad?, escribe desde Corinto, ¿ya? Entonces, aquí está, por aquí estaba Corinto, se me perdió Corinto, ¿ya? Aquí, por aquí estaba Corinto. Ahí está, ¿ya? Ahí está Corinto. Desde aquí escribe para la iglesia que está en Roma, que queda más acá donde está la botita itálica, que no aparece ahí en el mapa. Lo que aparece aquí es el tercer viaje misionero que él tiene. ¿Ya? Los viajes misioneros de Pablo siempre se caracterizaron porque comenzaba en un lugar, ¿no es cierto?, y daba la vuelta y pasaba por lo que había pasado la vez anterior, ¿ya? Y cuando no podía pasar, escribía, ¿no es cierto?, ahí las cartas. Bueno, ¿por qué sabemos que escribe desde Corinto? Porque envía la epístola con Febe, hermana que servía en la iglesia que está en Cencrea, en un puerto de Grecia. Llama al hermano Gallo, su hospedador, quien es mencionado también en Primera de Corintios como un miembro de la iglesia en Corinto, ya a quien Pablo, ¿no es cierto?, bautizó. También Pablo menciona, dice en Romanos, a Erasto, tesorero de la ciudad, enviado o enviando un saludo desde donde Pablo escribía. En la ciudad de Corintio existe un bloque en el pavimento que dice Erasto colocó este pavimento de su propio peculio. Ya cuando dice eso es de su propio dinero, ¿no es cierto?, personal. Y si este Erasto era el tesorero de la ciudad de Corintio, entonces Pablo estaba escribiendo desde Corinto la carta hacia los romanos. Ya, ahí tenemos otra cronología, ¿verdad?, de esta carta y lo que abarca. Más o menos algo así es lo que ustedes tienen que hacer. Ya una línea de tiempo desde el nacimiento de Jesús hasta Juan exiliado en Patmos, y ahí están las cartas, Santiago, Gálatas, ¿verdad?, en qué momento fueron escritas, visita de Jesús al templo. Bueno, ustedes le pueden poner un poquito más de cositas, ¿no es cierto?, para que se vea un poquito más agradable, ¿no es cierto?, a la vista, ¿ya? ¿A quién él escribe? Dice a los creyentes que estaban ahí en Roma, ¿verdad? Especialmente la gran mayoría de los cristianos ya ahí eran gentiles, ¿ya? En Jerusalén la gran cantidad de cristianos eran judíos, ¿ya? Que después, ¿no es cierto?, cuando empiezan a salir, comienzan a evangelizar a los gentiles, que de primera ellos no entendían eso, ellos pensaban todavía que la salvación solamente era para los judíos. Por eso los judaizantes iban detrás diciendo, no, tienen que guardar el día de reposo, tienen que circuncidarse, y Pablo se opone y dice, no, porque está bien que los judíos, ¿no es cierto?, se hayan circuncidado, pero ahora no somos judíos, ahora somos cristianos. Y esa transición costó mucho para que la pudieran entender los nuevos cristianos e inclusive los mismos apóstoles, ¿ya? Por eso después, ¿no es cierto?, Pablo le tira la oreja a Pedro, porque le dice, mira, tú cuando estás, ¿no es cierto?, solo con los gentiles, compartes con ellos, pero cuando hay judíos, les pegan la desconocida, ¿ya? Entonces le dice, no, tú no puedes hacer eso, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque Pablo era el apóstol a los gentiles, siempre estaba rodeado de gentiles, entonces no había que hacer esa diferenciación que la estaba haciendo el apóstol Pablo, ¿ya? Entonces, la gran mayoría de los que estaban allí en Roma eran gentiles, ¿verdad? Pablo declara que era apóstol a los gentiles. En el 1.5 habla de la historia religiosa del mundo gentil antes de entrar en materia, ¿verdad? Y afirma que la salvación también es para los gentiles y que no hay diferencia entre judíos y gentiles, ¿ya? Entonces hace como esta descripción. Bueno, de acuerdo a las circunstancias de Pablo que se revelan en Romanos, el momento de escribir esta epístola, él ya había predicado el evangelio en todo el oriente, Jerusalén, Judea, Antioquía, Asia Menor, Grecia. Lo que le restaba ahora, ¿no es cierto?, era ir al occidente a predicar a Europa, queriendo ir incluso hasta España y más allá. Y por eso necesitaba también llegar ahí a Roma. En ese contexto,
Pablo deseaba expandir su predicación al occidente, deseaba contar con el apoyo de la iglesia en Roma, que bien podía convertirse para Pablo en una iglesia en occidente, como lo era Antioquía en el oriente. Esta carta era la mejor manera de Pablo, ¿no es cierto?, de sentar las bases en una iglesia que no le conocía, pero que le esperaba ver pronto, ¿ya? El propósito romano, pues, fue realizar una exposición resumida del evangelio que Pablo predicaba para presentarse a sí mismo a la iglesia de Roma, antes de pasar hasta ellos buscando apoyo para sus misiones en Occidente. Y ahí está, ¿no es cierto?, el contenido, ¿verdad?, de esta carta de Romanos, ya, porque el evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahí tiene ese bosquejo, ¿no es cierto?, de la justicia de Dios, ¿ya? Algunas características especiales: tiene una introducción larga, poco habitual en Pablo, siempre hace una introducción muy corta, y es comprensible, dice, ya que él está escribiendo a una iglesia que no fue fundada por él, y se da a conocer en las primeras líneas. Entonces hace como una carta de presentación también. Una conclusión única por contener los nombres de muchos creyentes, hace una nómina ahí, ¿no es cierto? Y es más, dice el último capítulo: yo, Tercio, escribí esta carta, ¿ya? Es decir, él usó un secretario, ¿verdad?, para escribir la carta, ¿verdad? Es decir, fue Tercio quien la escribió, pero fue dictada por el apóstol Pablo, ¿ya? También dice un tratado o una carta, ¿ya? A pesar de que la instrucción y la conclusión califican el libro como una epístola, una carta, el cuerpo de la obra parece más un tratado teológico que una carta, por la extensión y la profundidad, ¿no es cierto?, de la doctrina que él comunica allí. Parece más un tratado teológico que una carta, ¿ya? Y contrasta con, ¿no es cierto?, las cartas que él escribe a Corinto, a Tesalónica, ¿verdad?, a Filipo, ¿ya? También dice que cita mucho el Antiguo Testamento, ¿verdad?, desde que inicia su saludo, ¿verdad?, hablando de las Santas Escrituras, ¿ya? También hace una argumentación retórica. Pablo escribe como si estuviera en un debate doctrinal, como si el apóstol tuviera a alguien objetando sus razonamientos, y por eso en ocasiones formula preguntas y las responde en forma retórica. Entonces es una forma también, ¿no es cierto?, que hace una pregunta, ¿verdad? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni lo alto, ni lo profundo. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo, ¿ya? También abunda en un vocabulario teológico, ¿ya? Pecado, ira, muerte, ley, justicia, justificar, considerar, muchos, ¿no es cierto?, lenguaje teológico. Y otras grandes doctrinas, bueno, los atributos de Dios, exalta mucho los atributos de Dios, y habla sobre la justicia de Dios, la ira de Dios, el amor de Dios, la soberanía de Dios, la omnisciencia, su bondad y su misericordia, ¿ya? Bueno, en teología ustedes van a ahondar un poquito más en estas cosas, ¿no es cierto?, y en estos conceptos. También, ¿no es cierto?, habla allí del juicio de Dios, también de la doctrina del pecado universal, ya que el pecado entró, ¿no es cierto?, en el universo por la caída de Satanás, pero también, ¿no es cierto?, por la caída después de Adán y Eva, ya. La justificación por la fe en Jesucristo, solo en Jesucristo, la seguridad de la salvación, ¿verdad? El pecado heredado en Adán, ¿no es cierto?, que se fue transmitiendo el pecado de generación en generación, porque Adán falló y también entró el pecado en toda la humanidad. La santificación por el Espíritu, ¿no es cierto?, en este proceso, ¿verdad?, de ir mejorando día a día. Es decir, somos santos porque Dios nos hace santos, pero el proceso de santificación es continuo. ¿Cuándo va a terminar este proceso? Cuando tengamos nuestro cuerpo glorificado. Ahí ya no, porque ahí ya no vamos a pecar, ¿no es cierto?, ya no va a haber enfermedad, ¿ya? Pero estamos en un proceso de santificación. La elección soberana de Dios por su pueblo, ¿no es cierto?, por la iglesia, ¿ya? Porque ahí también algunos apelan, ¿no es cierto?, de que Dios escogió a algunos para salvación y a otros para perdición. Si fuera así, Dios no sería justo, porque si Dios escogió quiénes iban a ser salvos y quiénes no, entonces podríamos levantarnos en el día de juicio y decir, bueno, tú determinaste, así que yo no tuve ninguna oportunidad de ser salvo, porque tú determinaste que estaba condenado, ¿ya? Entonces, algunos toman esto y no, y aquí lo que está diciendo que Dios escogió a la iglesia, ¿ya? A la iglesia. Pero cada hombre y cada mujer responde al llamado, aceptándolo o rechazándolo, ¿ya? Pero él sí de antemano sabe quiénes aceptaron este llamado y quiénes no van a aceptar este llamado, ¿ya?
Los dones del Espíritu y la piedad práctica, aquí aparecen los dones, ¿no es cierto?, que le llaman algunos motivacionales, que tienen que ver con esos dones que nacen con nosotros y que debemos rendirlos, ¿no es cierto?, allí a los pies de Cristo también, ¿ya? La responsabilidad del creyente para el gobierno humano, es decir, también tenemos responsabilidades que tenemos que cumplir, y principio de la libertad cristiana, la ética cristiana, ¿no es cierto? Hasta dónde, ¿no es cierto?, podemos llegar en nuestra libertad, porque algunos dicen, no, yo soy libre y puedo hacer lo que quiero, pero si yo estoy dañando a otros, si estoy hiriendo a otros, no estoy siendo éticamente correcto, ¿ya? Pasajes famosos: el poder del evangelio, todo hombre es inexcusable, todo hombre es pecador, justificados por la fe, tenemos paz con Dios, la paga del pecado es muerte, el conflicto del creyente con el pecado, el orden de la salvación, más que vencedores, nada nos separará del amor de Cristo. Bueno, ahí hay muchos pasajes, ¿verdad?, que podemos estar mucho tiempo ahí compartiendo. Así que vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, como les había comentado delante, tenía una pequeña reflexión de la escritura, así que me gustaría que me acompañaran. Justo quedamos aquí en Primera de Corintios, ya ahí la reflexión estaba ahí, en Primera de Corintios, capítulo 13, que es un pasaje muy, muy conocido, ya, y que dice, ¿no es cierto?, de la importancia del amor, ya. Ahora, cuando Pablo, ¿no es cierto?, escribe esta carta a la iglesia de Corintio, le dice a los santos que están en Corinto, y después comienza a describir a los santos, y en realidad los santos tenían muy poco de santos, había peleas entre ellos, ¿no es cierto? Uno decían, yo soy de Pedro, otros decían, no, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, y otros más espirituales decían, yo soy de Cristo. Ya habían hermanos que tenían problemas judiciales, se habían ido a juicio por problemas ahí entre ellos, disensiones, ¿verdad? En la cena del Señor habían abusos, ¿verdad? Algunos terminaban embriagados en la cena del Señor, otros en los ágapes o en las comidas, ¿no es cierto?, de amor, llevaban un pavo y el pobre llevaba un pancito y no se compartía. Entonces, había muchos problemas. Entonces, en el capítulo 12 habla sobre los dones espirituales, y en el 13, ¿verdad?, habla del amor, de la preeminencia del amor, y el 14 vuelve, ¿no es cierto?, con los dones, especialmente la profecía. Entonces, este versículo, ¿no es cierto?, es como un puente, como una bisagra, donde señala que los dones, ¿no es cierto?, espirituales y los dones, ¿verdad?, dentro de la iglesia, tienen que estar bajo una base, y esa base es el amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces, ¿verdad?, le veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces, ¿verdad?, conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanece, ¿verdad?, la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Ya? Qué tremendo, ¿verdad?, lo que señala el apóstol en este pasaje, ¿no es cierto?, en todo este capítulo. Y bueno, vamos a comenzar de atrás para adelante, desde el último versículo donde dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. ¿Ya? Ahora, ¿por qué el mayor de ellos es el amor? Porque cuando nos encontremos con el Señor, ya sea que, ¿no es cierto?, escuchemos la trompeta y nuestros cuerpos se vuelvan en cuerpo glorificado y subamos, ¿no es cierto?, ascendamos hasta el cielo, o si morimos, nos vamos con Él y estamos en su presencia, ya no vamos a necesitar fe, porque vamos a estar delante del Señor.
La esperanza, ¿cuál es nuestra esperanza? Es poder estar con Él, conocerle. Tampoco ya no va a existir la esperanza. Pero por eso es tan importante el amor, porque el amor va a seguir permaneciendo, porque Dios es amor, ¿ya? Entonces, alguien dijo por ahí, en la eternidad, la fe y la esperanza se levantarán para morir, pero el amor va a seguir permaneciendo y por eso es que el amor es tan importante, porque va a mantenerse en la eternidad. En el verso 12 también dice, ahora vemos por espejo oscuramente. A veces nosotros pensamos y tenemos un concepto de nosotros, ¿verdad? Pero también nosotros debemos saber qué piensa Dios de nosotros, ¿ya? ¿Qué es lo que dice Él de nosotros? ¿Ya? Cuando nos miramos al espejo de la palabra y de la escritura, ¿verdad? Porque también dice que la palabra es un espejo, ¿verdad? Es para mejorar nuestra vida, ¿no es cierto?, en Cristo, para que podamos vivir esa vida en el Señor, ¿verdad? Y a veces tenemos un concepto muy bajo, soy un gusano, no sirvo para nada, ¿ya? Y otras veces tenemos muy elevado, ¿no es cierto? Miramos a todos con desdén y, yo soy la última chupada del mate. No, ni eso ni lo otro. Dice la Biblia que tenemos que tener un concepto correcto, adecuado de nosotros mismos. Ni muy arriba, ni muy abajo, ¿no es cierto? Y siempre debemos mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. Entonces, Dios nos conoce. ¿Qué es lo que dice Dios de nosotros? A veces, hoy, especialmente con las redes sociales, hermanos, muchos están interesados en cuántos me gusta me dieron, si me comentaron, y vivimos, ¿no es cierto?, de esto, de impresionar, pero, ¿qué dice Dios? ¿Cuántos me gusta me dice Dios? ¿Cuánto, verdad? Puede postear el Señor y decir, sí, este es mi hijo amado, ¿en quién tengo complacencia? ¿Ya? Entonces, qué tremendo, hermanos. Ya Dios nos llama a esto, a que podamos buscarle a Él y que podamos, ¿no es cierto? Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Porque hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Y esto también, hermanos, es un tirón de orejas porque hay muchos cristianos que todavía siguen en el jardín infantil y que ya debieran estar en la universidad de la vida y de Cristo y de Dios y del conocimiento de Dios. ¿Ya? Entonces, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque ya no podemos ser niños, es verdad. Debemos ser niños de nuestra manera, ¿no es cierto?, de actuar, de pensar con inocencia, de perdonar. Los niños pelean, ¿no es cierto?, y al rato están abrazados jugando de nuevo. Los adultos pelean y a veces pasan años que no se vuelven a hablar, que no se vuelven a mirar. Entonces, ahí tenemos que ser niños, como el niño que perdona y se olvida al tiro, inmediatamente, ¿verdad? Pero sí tenemos que ser maduros, tenemos que crecer en el Señor. Entonces, tenía este pensamiento, en realidad da para mucho más, recién estamos ahí en algunos versículos, pero también quiero concluir diciendo, usted puede profetizar, usted puede enseñar, usted puede dar su vida, dice Corintios, pero si no tiene amor, no sirve de nada, ¿ya? Entonces, que ese amor de Cristo que hizo que Él diera su vida por todos nosotros y muriera en la cruz, y ahora este fin de semana, ¿no es cierto?, lo recordamos la muerte, pasión y resurrección de nuestro Señor, pueda ser real en nuestras vidas. Ya no es el conejito con los huevos de chocolate, ¿verdad? Que poco a poco se va perdiendo, ¿no es cierto?, la esencia. Yo me acuerdo que cuando éramos niños, ¿no es cierto?, y nos sentábamos ahí a ver Jesús de Nazaret, que duraba, no sé, como 7 horas, 8 horas, ¿no es cierto?, para conocer cuál había sido la historia. Me acuerdo yo que igual había tradiciones, ¿no es cierto?, que usted no podía jugar, no se podía reír porque era como falta de respeto, no se podía comer carne, ¿no es cierto?, por eso todos compran pescado, cosas así, pero en realidad es más que eso, es reconocer a Jesús como el Señor de nuestra vida, de nuestra casa y de nuestra familia. Así que espero que esta pequeña reflexión también nos haga reflexionar, ¿verdad?, en este fin de semana y podamos tener un tiempo de verdad, de meditación, de gratitud, de exaltación al Señor por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque Él lo hizo por amor, ¿ya? Y siempre va a estar ahí con los brazos abiertos, esperando para que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Voy a pasar lista porque si no después me voy a olvidar, queridos hermanos. Así que usted va a abrir su micrófono y me va a ir diciendo, ¿verdad?, si está presente o no. Nuestra hermana Siglinda, sí está presente. Presente. Gracias, hermana. Hermana Ruth Avilés. Presente, profesor. Gracias, hermana. Pastor, Alicia. perdón. Sí, no hay problema, no se preocupe. Alicia Reyes. Presente, profesor, presente.
Gracias. Victoria Galvez. Presente. Gracias, hermana. Flor Fuentes. Presente. Gracias, hermana. Jorge Quintremil. Presente, profesor. Gracias, Jorge. Marco Acuña. Presente, pastor. Gracias, hermano. Luis Bejar. Presente, pastor. Gracias. Maribel Matus. Presente, pastor. Gracias. Felipe Figueroa. Presente, pastor. Gracias. Catherine Barriga. Presente, pastor. Gracias. Teresa Neira. Presente, pastor. Gracias. Felipe Pichilén. Presente, pastor. Gracias. Judith Cerda. Judith Cerda, ¿no? Raquel Morales. Presente, pastor. Gracias, hermana. Jessica Peters. Jessica, ¿no? Pamela Rebolledo. Presente, pastor. Gracias, hermana. Laura Quirós. Presente, pastor. Gracias, hermana. José Aníbal Collinao. Presente, pastor. Gracias. Jocelyn Jaramillo. Presente, pastor. Gracias. Antonio Payaleo. Antonio Payaleo. Presente, pastor. Presente. Gracias, hermano. Marisol Muñoz. Presente, pastor. Gracias, hermana. Katia Tronche. Presente. Gracias, hermana. Giovanni Vizcarra. Presente, pastor. Gracias, hermano. José Quintriqueo. José Quintriqueo, ¿no? Joana Igor. Presente, pastor. Gracias, hermana. Miguel Camaño. Presente, mi pastor. Gracias, mi hermano. Daniel Reyes. Presente, pastor. Ok, ahí ya estamos. Ok, con la lista. Así que seguimos ahora con Primera de Corintios. ¿Ya? Seguimos con Primera de Corintios. Discúlpeme, aquí se me fue el... Bueno, acá se me vuelve para atrás cada vez que lo saco, así que... Entonces, vamos a las cartas, ¿no es cierto?, a Corintios, primera y segunda de Corintios, que escribe también el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, a estas iglesias. Allí está, ¿no es cierto?, Corintio, en ese lugar, ¿no es cierto?, aquí está Grecia, ya de aquí vienen los griegos, ya para que ustedes más o menos tengan una ubicación. Acá, por este lado, ¿no es cierto?, bueno, todo esto es el mar Mediterráneo y por aquí estaría Israel, ya por este lado, por la orilla. Bueno, Corinto era la capital política y comercial de Grecia, ya el punto de reunión por excelencia. Esta población mixta, junto con la prosperidad del lugar, promovió un espíritu licencioso que era notorio aún en Grecia. Es decir, imagínense, los griegos eran muy morales y aún ellos se sorprendían, ¿no es cierto?, de la vida licenciosa que se vivía en Corinto. Ya, entonces, por eso vemos después, ¿no es cierto?, que la iglesia también fue golpeada, ¿no es cierto?, y un poco permeada por esa inmoralidad que había en la misma ciudad de Corinto. ¿Ya? Se conjugaba, dice, la brutalidad de Occidente con la sensualidad del Oriente. Como era un puerto, ¿no es cierto?, ahí llegaban de todos lugares, de todas las naciones. ¿Ya? La iglesia probablemente fue fundada en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Luego de pasar por Atenas, fue solo a Corintio, donde poco después se le unió Silas y Timoteo, ya que venían de Macedonia.
Pablo se asoció con Aquila, ya un judío recién llegado de Italia, ¿verdad? A raíz de un edicto del emperador Claudio que desterraba de Roma a todos los judíos. Ya Pablo vivió en Corinto, en la casa de Aquila, y trabajaba con él haciendo tiendas. Ahí también aparece, ¿no es cierto?, este dato que no lo encontramos en cualquier otro lugar, que también Pablo trabajaba, ¿no es cierto?, para mantener su ministerio, ¿ya? Hacía tiendas y visitaba cada sábado, dice, a la sinagoga de Corintio para persuadir a judíos y a griegos, ¿ya? Hechos explica que al no conseguir frutos entre judíos, Pablo se volvió a los gentiles, entrando a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, ¿verdad?, un principal de la sinagoga, creyó en el evangelio, y luego muchos corintios también comenzaron a creer y a bautizarse. El Señor dio ánimo a Pablo, advirtiéndole que había mucho pueblo de Dios elegidos aún por convertirse en Corinto. Así que Pablo se detuvo en Corinto por 1 año y 6 meses. 18 meses estuvo allá enseñándoles la palabra de Dios. Después de esto, Pablo continuó su segundo viaje misionero, cruzando perdón, por barco desde Corinto, puerto de Cencrea, hasta Éfeso, y luego regresó a Cesarea, Jerusalén y Antioquía. Bueno, como se podrán dar cuenta, solo en Corinto estuvo 1 año y medio. Entonces los viajes misioneros de Pablo igual aparecen ahí en un capítulo, en 2 capítulos, pero en realidad fueron años. Ya duraban 4 o 5 años estos viajes misioneros que realizaba el apóstol Pablo. ¿Ya? Entonces, segundo viaje misionero de Pablo, fundación de la iglesia allí en Corinto. Este es Corinto, ¿no es cierto? Él sale, ¿no es cierto?, de Cesarea, Antioquía, Listra, después Troas, Filipo, ¿verdad?, Tesalónica, y Atenas y Corinto. Ahí levanta esta congregación. En su tercer viaje misionero, Pablo se queda en Éfeso por más de 2 años, y a causa de la cantidad de viajeros que iban y venían de Corinto, el apóstol estuvo bien enterado de la situación de ellos. Parece ser que Pablo le escribió una carta anterior a la que hoy conocemos como Primera de Corintios, que ya no existe, exhortándoles a no juntarse con los fornicarios. No conforme con esto, Pablo va personalmente a visitarlos brevemente, según se ve en 2 Corintios 12:14 y 13:1, donde alude a que los visitaría por tercera vez. Es decir, que aparte de su fundación como iglesia, Pablo había visitado una segunda vez, donde fue a exhortarlos y a hablar con ellos. Los griegos, como cultura, siempre se habían distinguido por su preferencia por la especulación, por su vanidad, por su amor a los placeres y por su espíritu partidista. Una iglesia compuesta de miembros con este trasfondo cultural, con una gran proporción de judíos convertidos, con el acoso de las filosofías huecas y falsos maestros, era de esperarse que presentara el tipo de problema que Pablo enfrenta en sus epístolas. ¿Ya? Entonces, como decíamos hace un momento, era fácil permear a la iglesia, ¿verdad? Porque todo el contexto que estaba allí, ¿no es cierto?, era un mundo licencioso. Ahora, ¿cuál es el tema central ya de estas cartas de Primera y Segunda de Corintios? La de primera carta es una amonestación pastoral de Pablo a los Corintios por sus divisiones, desorden en el culto y conducta inmoral, bueno, contestando ampliamente a sus preguntas y problemáticas, ¿ya? Entonces, aquí ya comenzamos a ver, ¿no es cierto?, cómo esta inmoralidad de parte, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad?, de la iglesia, comienza a permear dentro, ¿no es cierto?, en la iglesia. Esto que estaba afuera comienza a entrar a la iglesia. Entonces dice acá, una vida errada viene de una creencia errada, ¿ya? Entonces, los pecados sexuales, incluyendo el divorcio, están relacionados a la desobediencia al plan de Dios para el matrimonio y la familia, ¿ya? Entonces, aquí ya comenzamos a tener algunos problemas, porque los judíos no tenían este problema de la inmoralidad sexual, no tenían el problema, ¿no es cierto?, de este partidismo, ¿verdad? Tenían como cierta pureza moral y espiritual, porque de verdad desde pequeños ellos eran enseñados, ¿no es cierto?, Jehová, vuestro Dios, Jehová uno es, ¿verdad? Y que tenían que guardarse para, ¿no es cierto?, su esposa, su esposo. Pero los gentiles no, los gentiles venían de una vida llena de pecados, llena de orgías sexuales, de mucha inmoralidad, de mucha idolatría, y por eso tiene que empezar él a ordenar aquello, ¿ya?
Entonces, querido hermano, tuve que silenciarme un poquitito, una correcta interpretación de la Escritura también permite, ¿no es cierto?, que podamos nosotros tener una correcta aplicación de la vida que Cristo quiere en cada uno de nosotros, ¿ya? Para que una congregación manifieste una adoración apropiada, deberá tener un entendimiento adecuado del carácter santo de Dios, ¿ya? Deberá conocer la identidad espiritual de la iglesia y deberá participar dignamente de la cena del Señor, porque esos eran problemas que tenía ahí la iglesia, ¿ya? Entonces vivían una vida inmoral, aún estando dentro de la iglesia, y se comportaban, ¿no es cierto?, indebidamente en, ¿verdad?, el tema de participar de la cena del Señor, que usted ahí en Corintios dice que algunos se enfermaron y algunos hasta murieron por haber tomado la cena del Señor en forma indigna, ¿ya? Entonces, no es posible que una iglesia sea verdaderamente edificada a menos que los creyentes entiendan y ejerciten sus dones espirituales. Entonces también, hermano, esto es importante, ¿verdad? Que cada uno de nosotros tiene un don, por lo menos, y ese don es para realizarlo, para ejecutarlo dentro del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces yo soy responsable de descubrir cuál es ese don y también cómo ese don debe ser ejercido dentro de la congregación o dentro de la iglesia, ¿ya? También la importancia de la doctrina de la resurrección no puede ser pasada por alto, porque habían algunos que estaban negando también la resurrección. Entonces, por eso Pablo dice, bueno, entonces, ¿no es cierto? Si Cristo no resucitó, ¿verdad? Entonces estamos en nuestros pecados, no hemos sido salvados, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, vana es la iglesia, y no debemos reunirnos como cristianos. Comamos y bebamos porque mañana moriremos, porque si no hay vida después de esta, ¿para qué, no es cierto?, guardarnos y santificarnos, ¿ya? Entonces, ahí les tira la oreja también el apóstol Pablo, ¿ya? Bueno, habla también Pablo del juicio, ¿no es cierto?, de Dios para con los creyentes, ¿verdad?, que tiene que ver con esto, con el tribunal de Cristo, y los orienta, ¿no es cierto?, con respecto al tema de la idolatría y los dioses falsos, ¿ya? Y es obligatorio un correcto entendimiento y una expresión genuina del amor verdadero con el fin de hacer su uso correcto en los dones espirituales. Entonces, en resumen, Pablo trata el tema de la cruz, la sabiduría humana y la divina, la obra del Espíritu Santo en la iluminación, el tema de la carnalidad por causa de la inmadurez, las recompensas eternas, la transformación de los creyentes, la santificación, nuestra unión con Cristo, el rol de la mujer, el matrimonio, el divorcio, el bautismo por el Espíritu Santo, la unidad de la iglesia en un solo cuerpo, la teología del amor y la doctrina de la resurrección. Todas estas enseñanzas establecen una verdad fundamental sobre la cual se manifiesta una conducta piadosa. Tema central de 2 Corintios es una enseñanza de Pablo acerca del arduo trabajo de los siervos de Dios en la obra del ministerio, la cual es realizada con la capacitación que provee el Espíritu de Dios a sus ministros. Mira, aparte de todas estas, ¿no es cierto?, divisiones, juicio, inmoralidad, abuso de la cena del Señor, también dudaban algunos, ¿no es cierto?, y cuestionaban el apostolado del apóstol Pablo, ¿ya? Decían que él no era un apóstol y en realidad, ¿no es cierto?, él tiene que también, como entre comillas, defender su apostolado, ¿ya? La segunda epístola dice, difiere de la primera en que se ocupa de asuntos personales más que de enseñanza doctrinal o del orden en la iglesia. Se nota más el apóstol como ser humano, sus sentimientos, sus deseos, sus aversiones, sus ambiciones, obligaciones, etc. Como no hay tanta enseñanza sistemática, su estructura es muy variada y no se distingue tan fácil como la primera carta, ¿ya? Porque abre más su corazón aquí en esta segunda carta. El tema central de 2 de Corintios y lo que la hace tan importante para todo creyente es la enseñanza de Pablo de lo que es ser un siervo de Dios en el ministerio. ¿Ya? Esta obra no tiene nada que ver con llamar a un grupo de gente a observar un conjunto de reglas. La efectividad del ministerio viene del Espíritu Santo, ¿verdad? Y su meta es que la gente se reconcilie, ¿verdad?, con Dios. Cuando esta reconciliación ya sucede, los hombres y las mujeres son transformados en nuevas criaturas y capacitados por Dios, ¿verdad?, para vivir en novedad de vida, ya en una nueva vida. Y eso lo hace el Señor, ¿ya?
Primera de Corintios, Pablo escribió, ¿no es cierto?, desde Éfeso, y Segunda de Corintios, Pablo escribió desde Filipos, ya durante el tercer viaje misionero. Bueno, esta cronología ya la habíamos visto, ¿no es cierto?, también ahí en Romanos, así que por eso lo vamos a saltar. Pero aquí tenemos un cuadrito también comparativo entre Primera y Segunda de Corintios. ¿Cuáles son sus destinatarios o su propósito? Primera de Corintios, ordenar una congregación en pecado, instruyéndola con la sana doctrina y respondiendo a sus interrogantes. Propósito de Segunda de Corintios, responder a las burlas y falsas acusaciones de los falsos hermanos hacia Pablo y corregir lo que estaba aún deficiente en Corinto. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los problemas que Pablo enfrentaba en Corintio? Bueno, habían divisiones, ya lo señalamos, negligencia en la aplicación de la disciplina eclesiástica. Había un hijo que le había quitado a su papá, a su madrastra, es decir, estaba con la madrastra, ya, ese es un pecado de incesto. Mala práctica de algunos de acudir a los tribunales humanos para acusar a los hermanos, ya, sino que había que solucionarlo dentro de la iglesia. Habían pervertido el principio que Pablo menciona antes, que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces ellos pensaban que podían hacer lo que ellos quisieran, necesitaban una explicación sobre el matrimonio y el divorcio, también la cuestión de la comida sacrificada a los ídolos. Ya, bueno, hoy nosotros no vamos al mercado, ¿no es cierto?, y nos preguntamos si la carne fue sacrificada a los ídolos. En ese tiempo, todos los animales que eran sacrificados a ídolos, después se vendían parte de ellos en las carnicerías, y esa carne era más económica, era más barata. Entonces muchos, por la pobreza, compraban de esa carne, y ahí preguntaban, ¿es lícito? ¿Podemos comer esta carne o no podemos comer? Y bueno, Pablo, ¿no es cierto?, les enseña y dice, bueno, lo que entra no es lo que contamina, si yo oro se santifica, pero si hay un hermano que es débil en la fe, por amor a él, no voy a comer carne sacrificada a los ídolos, ¿ya? Entonces, ese principio hoy, ¿no es cierto?, lo podemos aplicar, porque no en esa área, porque ya no hay eso, pero sí, ¿no es cierto?, si veo que hay algo que yo maduramente no me hace mal, pero sí a un hermano débil en la fe le hace mal, yo por amor a ese hermano tendría que negarme, ¿no es cierto?, a esa acción, ¿ya? El principio se sigue, permanece en el tiempo, ¿ya? Abusos en la celebración de los cultos públicos, las mujeres hablaban sin decoro, la cena del Señor había sido relegada a un nivel de una comida común, y el uso de los dones espirituales. Ciertas personas en Corintio negaban también la resurrección, y falsos hermanos que difamaban, ¿no es cierto?, el nombre de Pablo y ponían en duda su apostolado, ¿ya? Es decir, imagínense, tuvieron la entereza de cuestionar al gran apóstol. Ahí está el contenido, ¿verdad? El llamado y beneficio de los santificados, división en la iglesia, necesidad de la unidad, necesidad del servicio, inmoralidad en la iglesia, la libertad de la iglesia, ya todo eso está allí, y también en Segunda de Corintios, ¿no es cierto?, más o menos similar, pero ya con un corazón abierto de Pablo, ¿no es cierto?, el ministerio de Pablo, los planes, el castigo, la ausencia, ¿verdad?, la colecta de Pablo para los hermanos en Jerusalén, ya todo eso aparece allí. Ya algunas ideas claves: Primera de Corintios, énfasis en la unidad de la iglesia local como cuerpo de Cristo. Estaban muy separados, muy divididos. La santidad de la iglesia como parte del cuerpo de Cristo, había mucha inmoralidad, mucha suciedad. Largos capítulos para exhortar cada tema. Compárese con otras iglesias como la de Tesalónica, a quien Pablo solo expresa un versículo para cada exhortación. En Segunda de Corintios es más personal que doctrinal. Ya en la más personal de todas las cartas de Pablo, posee información acerca del corazón de Pablo, y posee información sobre el ministerio de Pablo que no se encuentra en el resto del Nuevo Testamento. Ideas enfatizadas en ambas cartas: bueno, la naturaleza del evangelio y del apostolado, la oposición satánica a la obra del Señor, la necesidad de disciplina y juicio para traer salud espiritual a la iglesia como comunidad. Fíjese que la disciplina, ¿no es cierto?, se utiliza para sanidad y salud espiritual, ¿ya? La conciencia de que todos daremos cuenta de nuestra conducta, y detrás de cada punto tratado existe un fuerte vínculo de la tierna preocupación de un padre espiritual por sus hijos. Ambas cartas nos revelan el carácter personal como hombre, pastor, consejero, enfrentando tanto a herejes como a enemigos personales. Revelan también su sabiduría, su celo, su tolerancia, sus principios, su integridad, su humildad y su constancia.
bueno, estas grandes doctrinas, ¿no es cierto? La carnalidad por causa de la inmadurez, el juicio de Dios para con los creyentes, bueno, eso lo van a poder leer con más calma, ¿no es cierto? Para que usted, ¿no es cierto?, podamos avanzar un poquito. Ya, pasajes famosos de 1 de Corintios, bueno, el mensaje de Cristo crucificado, ¿ya? El mensaje del apóstol Pablo, el evangelio, tenía que ver con esto, ¿no es cierto? Que Dios se hizo hombre, Dios, ¿no es cierto?, sin pecado, muere en la cruz, pero resucita también al tercer día, ¿ya? Edificando la obra de Dios, me he hecho de todo a todos, ¿cierto? Orden en la cena del Señor, miembros del cuerpo de Cristo, en el capítulo 12, ¿no es cierto?, donde habla de los dones, 13, el capítulo del amor, 15, la resurrección de Cristo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, sórbida es la muerte en victoria, o muerte donde está tu aguijón, donde, o sepulcro, tu victoria. Y 2 de Corintios, la letra mata, pero el espíritu vivifica, creciendo a semejanza de Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Las pruebas de Pablo, no os unáis en yugo desigual. Dios ama al dador alegre. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Wow, tremendo texto. Probaos a vosotros mismos, y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. No sé si alguna duda, consulta con respecto a estas dos cartas, 1 y 2 de Corintios. ¿No? ¿O se entendió todo o no se entendió nada? Espero que se haya entendido todo, ¿ya? Queridos hermanos. Vamos a avanzar, entonces, vamos a seguir avanzando. Había sacado nomás para ver, ¿no es cierto?, si es que había alguna consultita allí, ¿ya? Entonces aquí vamos a avanzar rápidamente, ¿verdad? Y aquí vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, la carta de Gálatas, que también nos cuenta varias cositas, ¿no es cierto?, con respecto al apóstol Pablo, ¿ya? Con respecto al apóstol Pablo, que no lo dice en el libro de Hechos. El epístola, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. Galacia, ¿no es cierto?, era podríamos decir, una región donde habían varias iglesias, ¿ya? Maurice Robert dice, el error rara veces está totalmente equivocado. A menudo es una media verdad enseñada como si fuera toda la verdad, ¿ya? Entonces, Satanás se viste de ángel de luz para enseñar alguna mentira. Entonces, Pablo escribe esta carta, ¿no es cierto?, para combatir una herejía, la de los judaizantes, ¿ya?, que desacreditaba a Pablo y su evangelio. Ya decían que para que una persona pudiera ser salva, necesitaba circuncidarse y guardar la ley de Moisés. ¿Ves que lo habíamos comentado ya antes? Entonces Pablo iba y predicaba la salvación por gracia y por fe en Jesucristo, y ellos venían detrás, sí, pero hay que agregarle la circuncisión. Ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que guardar el día de reposo, ustedes tienen que guardar las leyes que aparecen en la ley de Moisés. Creo que lo señalamos en algún momento. El Antiguo Testamento tenía 3 tipos de leyes. Estaba la ley civil, la ley ceremonial y estaba la ley moral o espiritual. ¿Ya? De esas 3 leyes nosotros estamos obligados a cumplir la ley espiritual o moral, que Jesús la resumió en amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero las leyes que tienen que ver con la nación de Israel y con los ritos dentro, ¿no es cierto?, por eso se llaman ceremoniales, del tabernáculo, ya no tenemos que cumplirlas, ya no tenemos que llevar un corderito, ¿no es cierto?, para que Dios perdone los pecados, porque Jesús fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero los judaizantes venían detrás, ¿no es cierto?, contaminando esto, y por eso se tiene que realizar, ¿verdad?, el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 del libro de Hechos, para aclarar qué cosas había que pedirle a los gentiles y qué cosas no, ¿ya? Pablo declara el evangelio verdadero de la gracia de Dios en Cristo, que somos salvos por Jesucristo únicamente, aparte de la ley, y que somos santificados por el Espíritu de Dios, y que este evangelio fue recibido de Cristo y no de hombres. ¿Ya? Bueno, Galacia, ¿no es cierto?, está aquí. Aquí estaba Macedonia, donde están los griegos. Aquí está la Roma, ¿no es cierto? Aquí está la botita romana, para que usted se vaya ubicando. Y lo blanco es el mar Mediterráneo. Ya aquí estaría Jerusalén y Israel, ya, para que tenga más o menos un concepto allí, ¿verdad?, de
de dónde estaba la iglesia, y aquí estaba, ¿no es cierto? Todo esto era Galacia, y ahí habían varias iglesias, ¿ya? Bueno, ahí vuelve a aparecer, ¿no es cierto?, cuando está el Imperio Romano, ya sigue estando en el mismo lugar, pero muestra, ¿no es cierto?, cómo el Imperio Romano, mire, conquistó todo el mundo conocido. En cambio, el Imperio Griego, ¿no es cierto?, solo abarca hasta aquí nada más, ¿ya? ¿Cuándo se funda esta iglesia? Bueno, debido al trasfondo histórico de la región de Galacia, la palabra Galacia tenía dos acepciones en los tiempos de Pablo. En un sentido estrictamente étnico, Galacia se refiere a la región central de Asia Menor, entonces algunos decían que solamente era aquí Galacia, y otros señalan que todo esto era Galacia, ¿ya? Emigraron, ¿no es cierto?, de la región de Gales, donde está Francia hoy, y en el siglo III, en Asia Menor, cuando Roma convierte esta región en una provincia romana en el 25, esta provincia no estaba poblada completamente por galos, sino que tenía razas de otros lugares como Licaonia, Frigia y Pisidia, ¿ya? Así que en un sentido político, Galacia describe todo el territorio designado como provincia romana, y no solamente los habitantes galos. Entonces abarca todo esto y no solo esto pequeñito que estaba allí. Pablo fundó iglesias al sur de la región de Gálata, en las ciudades de Antioquía, de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Ya habían varias iglesias ahí en Galacia. Durante su primer viaje misionero, todas estas ciudades, aunque estaban dentro de la provincia romana, no pertenecían a la región étnica de los galos, que en su gran mayoría, ¿no es cierto?, estaban más al norte de esta región, acá. Ahora, ¿cuál es el tema? Bueno, una defensa del Evangelio o una apologética, y ahí viene apologética, apología, ¿no es cierto?, defensa del Evangelio, una defensa del Evangelio de la justificación por la fe sin las obras de la ley, que era, ¿no es cierto?, lo que hacían los judaizantes, ¿no es cierto?, tratando de que ellos volvieran a cumplir la ley nuevamente, ¿ya? Y ya nosotros no estamos, ¿verdad?, obligados a cumplir la ley, ¿no es cierto?, esta ley que no salvó a nadie, ¿ya? Esta ley, ¿no es cierto?, civil, o esta ley ceremonial, sino que la ley moral y espiritual sí tenemos que hacerlo, ¿ya? Al igual que en Romanos, el tema de Galatas o de Galacias, ¿no es cierto?, es desarrollado alrededor de la doctrina de la justificación por fe, ¿no es cierto?, por lo cual Pablo defiende tanto en sus capítulos teológicos 3 y 4, como en los prácticos. Aquí nuevamente vemos, ¿no es cierto?, esta variación donde él muestra, ¿verdad?, también cómo la teoría, ¿no es cierto?, o la doctrina tiene que llevarse a la práctica, ¿ya? Pablo también defiende su posición como apóstol. También hubieron algunos, ¿no es cierto?, allí que estaban como dudando de que él era un apóstol, ya que igual que en Corinto, los falsos maestros habían intentado ganar adeptos mediante su herejía, desacreditando, ¿no es cierto?, al apóstol Pablo, ¿ya? Entonces aquí también, ¿no es cierto?, dice la capacidad de la ley de justificar al hombre. No somos salvos por la ley, somos salvos por la fe en Cristo. La muerte del creyente a la ley, ¿no es cierto?, la crucifixión del creyente con Cristo, la crucifixión del creyente, ¿no es cierto?, con Cristo, la justificación de Abraham por la fe, ¿ya? Es decir, no fue justificado por las obras de la ley, sino por la fe, ¿no es cierto?, en el Mesías que iba a venir. Los creyentes son hijos espirituales de Abraham. La ley no trae salvación, sino la ira de Dios. El justo vivirá por la fe. La universalidad del pecado, por cuanto todos pecaron. Los creyentes son espiritualmente bautizados en Cristo, y la adopción de los creyentes como hijos espirituales de Dios, que el amor cumple la ley, y la importancia de caminar en el Espíritu. La importancia de que los creyentes sobrelleven los unos las cargas de los otros también, ¿ya? Entonces, más o menos eso tiene que ver con este escrito, ¿no es cierto?, a las iglesias que estaban en Galacia. El autor es el apóstol Pablo, según lo que dice Gálatas 1:1, el lugar posiblemente desde Corinto, en su viaje segundo, y alrededor del 50 posiblemente fue su primera carta inspirada por Dios, ¿ya? La primera carta que escribió el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, vendría a ser esta carta a la iglesia de Galacia. Bueno, aquí tenemos la cronología nuevamente, ¿no es cierto?, y ahí aparece, ¿no es cierto?, donde escribe esta carta, ya así que ya la hemos visto, ¿verdad? Y ahí está el segundo viaje misionero nuevamente, ¿no es cierto?, donde él, ¿verdad?, escribe a esta iglesia. Bueno, ¿a quién le escribe? Esto ya lo mencionamos hace poquito, ¿no es cierto?, que tenía que ver con
todas las iglesias que estaban allí, más que con este, ¿no es cierto?, grupo étnico que estaba al norte de Galacia. Ahora, ¿cuáles son los propósitos? Pablo escribe para combatir esta herejía de los judaizantes, ¿no es cierto?, que desacreditaba a Pablo y su evangelio. Decían que para que una persona fuera salva necesitaba circuncidarse, guardar la ley de Moisés, y otros pensaban que aunque somos salvos por la fe en Cristo, hay que guardar los rituales de la ley para santificar, ¿ya? Entonces, ahí había una mezcla de doctrinas herejes que no venían con la doctrina del evangelio de Jesucristo, ¿ya? Pablo escribe esta epístola con el propósito de defender el evangelio de la sola gracia de Cristo, declarando que somos salvos por la fe en Jesucristo, aparte de la ley, y que somos santificados por la obra del Espíritu, ¿ya? Y que por lo tanto somos libres de la esclavitud de la ley. Pablo defiende su mensaje y su apostolado, recordando que fue el mismo Jesucristo quien le reveló la doctrina directamente y lo puso como apóstol a los gentiles, ¿ya? Tenemos también ahí, ¿no es cierto?, el contenido de Gálatas, el origen del Evangelio, la defensa del Evangelio y la aplicación del Evangelio. Entonces, los primeros 4 capítulos son como doctrinales, teóricos, podríamos llamarlo, y el 5 y el 6, la aplicación, ¿no es cierto?, de lo que él enseñó en los capítulos anteriores. ¿Ya? El Evangelio es de origen divino, no humano, y por lo tanto es independiente. ¿Ya? Y la defensa del Evangelio, tanto la Escritura como la vida, la experiencia y la historia pasada dan testimonio de su veracidad, ¿ya? Es decir, que toda la Escritura, ¿verdad?, es inspirada por Dios, y la aplicación del Evangelio, el Evangelio produce verdadera libertad. Por lo tanto, los Gálatas deben estar firmes, como Pablo estaba firme, quien se gloría en la cruz de Cristo, porque lamentablemente los judaizantes habían ingresado ya con su doctrina dentro de la iglesia de Galacia. Por eso, ¿no es cierto?, Pablo en un momento también dice ahí, ¿no es cierto?, que si alguien viene, ¿no es cierto?, a un ángel o él mismo, ¿no es cierto?, con un evangelio distinto, diferente, sea anatema, ¿ya? Usa la palabra maldito allí, ¿no es cierto?, por la connotación que tenía de poner otro fundamento que no sea la salvación por la fe en Cristo, ¿ya? Aquí un bosquejo detallado, pero ya, ¿no es cierto?, habíamos mostrado antes aquello. Ahora, Gálatas es la única epístola de Pablo que no contiene ninguna nota de alabanza o encomio para sus destinatarios, ¿ya? Es decir, casi siempre, ¿no es cierto?, él dice, doy gracias a Dios por la fe, ¿no es cierto?, o por la esperanza, o por el amor que ustedes tienen, pero en esta carta no los felicita en ninguna acción. Tampoco tiene la habitual acción de gracias que Pablo da por sus destinatarios al inicio de su salutación. Bueno, estas omisiones reflejan la urgencia que sentía Pablo en confrontar el error y en defender la doctrina de la justificación por la gracia de Dios por medio de la fe. Y hoy, hermanos queridos, hay tantas corrientes de doctrinas erradas, heréticas, que usted y yo debemos estar preparados. Por eso, lo mejor para no ser engañados, ¿verdad?, con la falsa enseñanza y las falsas doctrinas, es conocer la palabra, es conocer la Escritura. Entre más conozco la Escritura, con mayor, ¿no es cierto?, razón, no voy a ser engañado. Ya, si desconozco la Escritura, puedo ser fácilmente, ¿verdad?, engañado, ¿verdad?, por alguna secta o por alguna, ¿verdad?, corriente teológica que no esté de acuerdo a la Escritura. ¿Ya? El tono de la carta es notablemente enérgico, en especial cuando se refiere al judaizante, pero también al reprender a los gálatas, ¿ya? Porque, bueno, él llama a los judaizantes perros, porque los judíos llamaban a los gentiles perros, ¿ya? Pero en realidad él estaba preocupado de que ellos no se apartaran de la gracia y de la fe del Señor, ¿ya? Y por eso reprende también a los gálatas, dice que tan rápido, ¿no es cierto?, se apartaron de lo que él les había enseñado. Él mismo, ¿no es cierto?, les había puesto las bases de la fe y del cristianismo, y ellos vinieron los judaizantes y fácilmente se fueron desviando de lo que él les había enseñado, ¿ya? Entonces el apóstol demuestra mucha versatilidad en su presentación de su defensa, recurriendo a la Escritura, ya a la experiencia, a la lógica, a advertencias, a exhortaciones y a otros medios para lograr su meta. Es decir, usa todos los recursos que están en su mano para que los hermanos de Galacia entendieran, ¿no es cierto?, que esta doctrina de los judaizantes no era de parte de Dios, no venía de parte de Dios, y en realidad lo único que iba a hacer era esclavizarlos, ¿ya? Después también dice que es la única carta de Pablo dirigida a un grupo de iglesias, porque habían varias iglesias en la región de Galacia, y después de 2 Corintios, Gálatas es la carta más autobiográfica del apóstol Pablo. Es decir, el apóstol Pablo
se auto, ¿no es cierto?, cuenta este tiempo que pasó en Arabia, ¿verdad? Cuando confrontó también, ¿no es cierto?, al apóstol Pedro, ya, que fue a hablar con ellos, que se presentó, todo eso lo cuenta allí, ¿verdad? Su estadía dice 3 años en Arabia del Norte, que ahora es Jordania, ya, que no aparece en el libro de Hechos, su visita por 15 días a Pedro después de su regreso de Arabia, su viaje al concilio de Jerusalén y su confrontación con Pedro, ¿no es cierto? Porque él, cuando estaba, ¿no es cierto?, solo, con los gentiles, estaba muy bien con ellos, pero cuando aparecían los judíos, ¿verdad?, o los judaizantes, él, ¿no es cierto?, como que les pegaba la desconocida, y el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, le tira la oreja y le dice que él no debe hacer eso. Doctrinas en la epístola: la justificación por la fe sola, aparte de la ley; la santificación por el Espíritu Santo, aparte de la ley; y la libertad en Cristo, libres del pecado y siervos de la justicia. Ya, entonces, libertad, no libertinaje. Ya, eso hay que tenerlo claro, porque algunos piensan que cuando se habla de libertad se está hablando de libertinaje. No, libres del pecado, pero siervos de la justicia, de la escritura, de la palabra y de los principios que Dios tiene en su palabra, en su escritura. ¿Ya? Bueno, aquí, ¿no es cierto?, está el llamado a atención en estos pasajes importantes: el que predique un evangelio diferente sea un anatema, sea un maldito. Es decir, ¿verdad? No podemos transar con la escritura, no podemos transar con los principios de la palabra. Si escuchamos a alguien, ¿no es cierto?, que está diciendo una herejía, nosotros tenemos que oponernos rápidamente, porque si alguien enseña algo que no está correcto, rápidamente esto se empieza, ¿no es cierto?, a esparcir, y después es muy difícil corregir ese error. ¿Ya? Amonestación pública a Pedro por su hipocresía, ¿no es cierto?, le tira la oreja allí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¡Wow! Tremendo pasaje, ¿no es cierto?, que es difícil poder decirlo y decir, sí, Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ya? También todos somos uno en Cristo. Dios envió al Hijo cuando vino el cumplimiento del tiempo, ni muy tarde ni muy temprano, sino cuando Él lo tenía determinado. El fruto del Espíritu en contra o en oposición a las obras de la carne, ¿no es cierto?, que aparecen allí en un listado, ¿verdad? Entonces el fruto no es lo mismo, ¿no es cierto?, que el fruto necesita más tiempo, ¿no es cierto?, sembrar, ¿verdad?, invertir tiempo. En cambio, las obras nacen como naturalmente las obras de la carne. Restaurar al que cae con espíritu de mansedumbre, ¿no es cierto? La disciplina del Señor no es para echar, no es para destruir, es para libertad, es para, ¿no es cierto?, ayudar, es para colaborar. Vamos a cosechar lo que sembramos, así que hagamos el bien, ¿no es cierto? Ese es un principio divino, ¿no es cierto?, que lo que usted siembra, también usted va a cosechar, ¿ya? Y bueno, aquí está, ¿no es cierto?, lo que veíamos hace un momento atrás. Libertad no es legalismo ni libertinaje. Ya, legalismo, ¿no es cierto?, cuando ponemos normas ahí que no están en la escritura, ¿verdad? Y hacemos, ¿no es cierto?, a veces teología de cosas que Dios no nos dio o no nos enseñó, pero tampoco el otro extremo, ¿no es cierto?, irnos, ¿no es cierto?, y que podamos vivir la vida loca, ¿no es cierto?, no. Es decir, tiene que haber un equilibrio. Todos los que están dispuestos a creer en la palabra de Dios, Gálatas muestra el camino hacia la verdadera libertad. Esa libertad genuina no es ni en el legalismo ni en el libertinaje, es la libertad de ser esclavo de Cristo. ¿Ya? Entonces eso es relevante, ya que lo tengamos en consideración. Ya, siempre los extremos, ¿no es cierto?, son malos, son malos. ¿Alguna duda, alguna consulta antes de pasar a el libro de Efesios? Si tiene alguna duda, abra ahí nomás su micrófono. ¿No? Entonces seguimos, queridos hermanos, con Efesios. Ya esta carta, ¿no es cierto?, a la iglesia que estaba en Éfeso. Ya dice también acá, más que una carta es un sermón, ya es un tratado teológico. Ya comparar con las otras cartas personales como Segunda de Corintios, como Gálatas, donde abre su corazón, ¿no es cierto?, el apóstol. Es un contenido, dice, para creyentes maduros en la fe. Bueno, la iglesia de Éfeso tuvo la bendición, ¿no es cierto?, de tener la carta de Pablo, ¿no es cierto?, que él escribe, y después también tenemos la carta, ¿no es cierto?, que Juan, ¿verdad?, escribe en el Apocalipsis,
¿verdad? Que también le habla a la iglesia de Éfeso, ¿ya? Entonces era una iglesia madura, esta misma eran los ancianos que aparecían en Hechos, ¿no es cierto?, que le dieron la despedida al apóstol Pablo y lloraban porque ya no lo iban a ver más. Pablo pasó 2 años y medio con ellos, formando, ¿no es cierto?, y enseñándoles la doctrina, la enseñanza. Ya 30 años después que Pablo escribe esta carta, el Señor Jesucristo les envía un mensaje con Juan en Apocalipsis, ¿ya? Dice que asegura, ¿no es cierto?, la firmeza doctrinal con su arduo trabajo, su paciencia, su oposición a la herejía, pero, ¿no es cierto?, les amonesta porque han dejado su primer amor. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano, porque a veces nosotros hacemos, corremos tanto y descuidamos, ¿no es cierto?, esto que es tan importante que es nuestro primer amor. Siempre debiera crecer ese amor hacia el Señor, ¿verdad? Y mantenerse y crecer más que mantenerse, pero nunca disminuir, ¿ya? Nunca disminuir. Entonces reciben también este llamado de atención, ¿verdad? Con el Apocalipsis y las cartas a las 7 iglesias, y dentro de ella estaba la iglesia de Éfeso, ¿ya? Ahora también esto señalan algunos que más que a la iglesia en Éfeso, es a todas las iglesias que estaban en Asia Menor. Entonces es una carta, una encíclica, más que una carta dirigida a una iglesia en particular, es como una carta general, ya escrita a toda una región. Pablo pasó más tiempo en Éfeso ministrando, así que es natural pensar que sus pensamientos se dirigieran a estos hermanos mientras estaba en la prisión en Roma. Si escribe esta carta desde la prisión, ya primera visita de Pablo a Éfeso fue en el segundo viaje misionero, ya, y dejó allí en Éfeso a Priscila y a Aquila. Ya se acuerdan estos 2 hermanos, matrimonios, ¿no es cierto?, que eran muy conocedores de la palabra. Ya Pablo ministra 3 años, ¿verdad?, en tercer viaje, ¿verdad?, 2 años y medio en realidad, allí en Éfeso, y en su discurso de despedida les dice limpia conciencia, él tenía una limpia conciencia, porque les predicó todo el consejo de Dios. Qué tremendo. Él sabía que le había enseñado lo que ellos necesitaban. Le pide a los pastores que velen por la grey que fue comparada o comprada con un alto precio, la sangre de Cristo, y les advierte de los falsos maestros. Deja a Timoteo como pastor por 1 año y medio, mientras, ¿no es cierto?, él está preso también allí en Roma. ¿Cuál es el tema central de esta carta, queridos hermanos? Bueno, el propósito eterno, ¿verdad?, de Dios de unir todas las cosas en Cristo, en y a través de su iglesia, ¿ya? Entonces aquí, ¿no es cierto?, Cristo es glorificado, Cristo es exaltado, pero, ¿verdad?, ¿a través de qué? De la iglesia, ¿ya? Estamos sentados con Cristo en regiones o en lugares celestiales, ¿ya? Y ahí está hablando de la iglesia. La iglesia son todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. Usted y yo somos la iglesia. Entonces, ¿cómo este propósito eterno se va, ¿no es cierto?, a realizar, ¿verdad?, para glorificar a Cristo? A través del mensaje, de la vivencia que tiene la iglesia, ¿verdad?, con respecto a la fe que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Ya el término iglesia en Efesios no se refiere a una congregación local, ya, es decir, no estamos hablando de la iglesia, ¿no es cierto?, o del templo, estamos hablando de la iglesia universal, ya, de Jesucristo, ya. Entonces, el término aquí indica, ¿no es cierto?, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el edificio que se está construyendo y es la esposa de Cristo. Qué tremendo, hermano, esta figura, ¿no es cierto?, con respecto a la iglesia. Por eso también, ¿no es cierto?, Efesios, a pesar de que es cristológica, también es eclesiológica. Habla de la iglesia, ¿no es cierto?, habla de esta función, ¿verdad?, que la iglesia es un cuerpo, que yo no puedo despreciar ni menospreciar ningún miembro del cuerpo, porque todo el cuerpo, ¿no es cierto?, es uno y la cabeza es Cristo. Este edificio que se va conformando, ¿no es cierto?, también como la iglesia, y lo máximo es la esposa, es decir, ¿no es cierto?, la esposa de Cristo también viene a ser la iglesia, ¿ya? Y todo esto, ¿no es cierto?, la iglesia, ¿verdad?, va a unir todas las cosas en Cristo a través, ¿no es cierto?, de la vivencia personal, eclesial, de comunidad, ¿verdad?, como hijos del Señor, ¿ya? ¿Desde dónde escribe? Desde Roma. ¿Ve? Ahí está la botita, ¿no es cierto? Ahí está Roma. Supuestamente Pablo ahí estaba preso, ¿verdad? Y esta carta, ¿verdad?, llega aquí, ¿verdad?, a la iglesia en Éfeso, donde está eso rojito, ¿ya? Bueno, la cronología del ministerio ya ha aparecido en todas las cartas, así que no lo vamos a ver.
¿A quién le escribe? Dice, las palabras en Éfeso no se encuentran presentes en los manuscritos más importantes. El testimonio de los padres de la iglesia parece indicar que las palabras en Éfeso tampoco estaban en el original, ya porque defendían la idea de que realmente la epístola fue enviada a los efesios, aunque no lo especificaba, es decir, a toda esta región más que a la iglesia de Éfeso, ¿ya? Hay algunos puntos de la carta de Efesios que son difíciles de concordar, ya con la idea de que Pablo esté escribiendo a una iglesia que le era bien conocida, porque él mismo la pastoreó y la fundó. Él estuvo aquí en Éfeso, pero no en estas otras iglesias. Entonces, pongamos en el 1.15 dice, habiendo oído de vuestra fe, siendo que él había estado 3 años ya con ellos. Ya, entonces eso no cuadra. Por eso se cree que más que a la iglesia de Éfeso, era a toda esta región. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Él estuvo 3 años. Entonces, por eso quizás no le está hablando solo a esta iglesia, sino que también a esta otra iglesia que estaban allí en Asia. ¿Ya? Hay una extraña ausencia, dice, de cualquier referencia del tiempo que Pablo estuvo específicamente en Éfeso, donde pasó mucho tiempo pastoreando a estos hermanos, ¿ya? Entonces, por eso se cree que más que para la iglesia de Éfeso, fue, ¿no es cierto?, para toda esta región que la componía incluso hasta Galacia, ¿ya? Entonces ahí aparece Éfeso, ¿no es cierto?, y más que una encíclica, una carta, ¿verdad?, a una sola ciudad, se cree, ¿no es cierto?, que le escribió a todo esto que está aquí, a Esmirna, a la Odisea, a Pérgamo, ya que son algunas de las iglesias que fueron, ¿no es cierto?, escritas también en el Evangelio de Juan. Propósito, por el contenido, se infiere que el intento de la carta es informar a los gentiles de su nuevo llamamiento. ¿Se da cuenta? Es decir, él tiene una perspectiva clara de que los gentiles no vienen con la misma pureza, ¿no es cierto?, de los judíos. Entonces él tiene que enseñarles y decirles, mire, ustedes tienen una nueva naturaleza, ya ustedes tienen un llamado de parte de Dios, hay dones, explicando, dice, el ministerio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en el cual no hay judío ni gentil, siervo ni libre, sino creyentes en Cristo Jesús, ¿ya? Entonces, tiene que dedicar tiempo, ¿no es cierto?, para enseñarles, ¿verdad?, un poco más. Tan importante, dice, es para Dios revelar este misterio, ¿no es cierto?, que el apóstol fue comisionado por Cristo, especialmente para proclamar, clarificar y establecer esta verdad. ¿Ya? ¿Qué cosa? Que estos nuevos creyentes son una nueva criatura en Cristo y que tienen un llamado, ¿no es cierto?, divino de parte del Señor. Ahí tenemos nuevamente, ¿no es cierto?, el contenido, el bosquejo y algunas ideas clave, ¿no es cierto? Bueno, es la única carta en el Nuevo Testamento en la cual la palabra iglesia significa iglesia universal, más que una congregación local. Ya este término iglesia indica el cuerpo, ¿no es cierto?, en esos versículos que aparecen allí, el edificio y la esposa, como también ya lo habíamos visto, ¿verdad? Y, ¿no es cierto?, lo que caracteriza o matiza el tema, ¿no es cierto?, es la unidad en Cristo en lo que tiene que ver con asuntos de la fe. ¿Ya? La frase de Pablo, en Cristo, o su equivalente, aparecen en esta carta 35 veces, imagínense, estar en Cristo, estar en Cristo, estar en Cristo, ya más que en cualquier otra parte del Nuevo Testamento. En ese sentido, dice Pablo, expone la igualdad que existe entre judíos y gentiles en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Pablo considera mucho el propósito y la voluntad de Dios. Bueno, el desarrollo doctrinal de la carta es interrumpido por 2 oraciones de Pablo, una centrada en el conocimiento y la otra en el amor de Cristo. Ya Pablo se destaca, dice, o palabras que se destacan son riqueza, plenitud, gracia, amor, santo, misterio, lo celestial y sobre todo la frase en Cristo. Ya se nota una marcada división entre una sección doctrinal y la otra sección práctica, otra vez, ¿no es cierto?, también en esta carta. Se dedica una amplia sección a hablar sobre las relaciones domésticas desde un punto de vista cristiano. Se dedica una sección a hablar sobre el conflicto de los creyentes con poderes espirituales del maligno. ¿Ya? Y bueno, grandes doctrinas que aparecen, ¿no es cierto?, en esta carta: soteriología, la doctrina de la salvación; la eclesiología, la doctrina de la iglesia, ¿no es cierto? Dice, trata cómo Cristo nos llamó y nos salvó para conformar a su pueblo, que es la
iglesia. Otra doctrina importante es la soberanía de Dios, ¿ya? Y la lucha espiritual del creyente contra el maligno. Ahí en el capítulo 6, Pablo revela en su carta la realidad de las huestes espirituales de maldad, diciendo que nuestra lucha no es contra carne, sino contra principados, ¿verdad? O poderes espirituales de maldad. Y también habla sobre la oración, aparte de mencionar la oración y de hacer dos paréntesis, orando por los destinatarios. Pablo exhorta, ¿verdad?, con los todos de la oración, a orar en todo tiempo, con toda oración y por todos los santos. Eso se le llama, ¿no es cierto?, los todos, ¿ya? A orar en todo tiempo, con toda oración y también por todos los santos. Pasaje importante: Dios nos escogió y predestinó antes de la fundación del mundo, según el designio de su voluntad. El Espíritu Santo nos sella y es garantía o arras de nuestra herencia, salvos por gracia de Dios por medio de la fe, ya sin las obras de la ley. La oración de Pablo para que conozcamos el amor de Cristo, la capacitación que Jesucristo da a la iglesia para que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento de Él. Somos imitadores de Dios, andando en sabiduría y sobriedad, controlados por el Espíritu, antes bien ser llenos del Espíritu Santo, el estándar de Dios para el matrimonio, y vestirnos con la armadura de Dios. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, hermanos, con respecto a esta carta? ¿No? ¿Ninguna? Seguimos entonces, queridos hermanos. Ahora sí, ahora sí. Ya seguimos entonces con la carta o la epístola del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, a los filipenses, ¿ya? Entonces acá nuevamente vamos a ver lo que hemos visto, el autor, la introducción. Dice que Filipenses es la carta más personal dirigida también a una iglesia, ¿verdad? Y podemos compararla, ¿no es cierto?, también con esta carta a los Efesios, ¿ya? Que habla de Cristo, ¿verdad? Pero acá en el libro de Filipenses también abre su corazón, ¿ya? Grupo de creyentes en una situación sociopolítica particular. Bueno, al estudiar el trasfondo nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, porque hay ciertos versículos que aparecen allí, ¿verdad?, que nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en los cielos, porque Filipos era una colonia romana y tenía ciertos privilegios, ¿ya? Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta de ello, ¿ya? Ahí está Filipo, ¿no es cierto?, donde está Macedonia, ya era la capital también allí, ¿no es cierto?, de Grecia o del imperio griego, ¿ya? Y aquí está este trasfondo, ya cuando Augusto despojó de sus bienes, dice, a todos sus seguidores de Antonio en Italia, les permitió vivir en Filipo. Filipo, pues, aunque era parte de la provincia romana de Macedonia, desde el siglo II, se convirtió en una colonia romana en el 42 a.C. ¿Ya qué significa esto? Lo que yo les decía, que Pablo era ciudadano romano, no tuvo que comprar la ciudadanía, y ellos tenían ciertos privilegios, ¿ya? Entonces, ¿cuáles eran los privilegios de una colonia? Era que Filipos era una porción de Roma trasladada a la provincia de Macedonia, ya como una Roma en miniatura, una reproducción en pequeña escala de la ciudad imperial. ¿Sí? También tenían su senado, ¿no es cierto? Tenían, ¿no es cierto?, su acrópolis, todo lo que tenía Roma lo tenía también, ¿no es cierto?, en este caso, Filipos, ¿ya? Era independiente del gobierno de la provincia de Macedonia, es decir, no dependía de las normas o de las leyes de su propio país, de su propia nación, sino que se regía por, ¿no es cierto?, las normas del Imperio Romano, ¿ya? Entonces ahí vamos viendo algunas cositas ahí, ¿no es cierto?, importantes. Sus nombres estaban escritos, ¿verdad?, en un libro en Roma, ¿no es cierto?, que decía que ellos eran colonia romana, ¿ya? Entonces por eso mismo
Pablo hace alusión a ciertos textos después. Estos ciudadanos romanos sentían el orgullo de ser ciudadanos de Roma, ya esto, gozaban, dice, los mismos derechos y privilegios de los nacidos en la misma ciudad de Roma. Estaban exentos de ciertos impuestos, ya estaban exentos de ser azotados, no podían ser arrestados salvo en casos extremos, tenían derecho de apelar al emperador, que fue lo que hizo Pablo, ¿no es cierto? Tenían sus nombres registrados en los archivos de Roma, tenían derecho a voto, eran gobernados por su propio senado y magistrados bajo la ley romana, y no por gobernante de la provincia de Macedonia. Vestían, ¿no es cierto?, al estilo romano, comerciaban con monedas ya romanas en latín y hablaban el idioma del imperio. Entonces, literalmente eran, ¿verdad?, una Roma en miniatura. Y ellos lamentablemente se sentían orgullosos de aquello, ¿ya? Y por eso, entonces, Pablo hace este choque entre la ciudadanía romana versus la ciudadanía celestial, ¿ya? Entonces, al conocer este contexto, ¿no es cierto? Filipenses 1:27 dice, lo exhorta a comportarse como es digno del Evangelio, no como es digno de Roma. Ya en el 3:20, cuando recuerda que su ciudadanía estaba en los cielos, no en la tierra. Y en la parte 4b, ¿no es cierto? 4:3b, que los nombres de los verdaderos creyentes están inscritos en el libro de la vida, más importante que esté en el libro o escritos en Roma. ¿Ya? Entonces hace esta contraposición porque ellos se sentían muy orgullosos de ser una colonia y Pablo le dice, no, estamos mal aquí, ¿no es cierto? Deben caminar ustedes como es digno de el Evangelio, ¿verdad? Que su ciudadanía no está aquí, está en los cielos, que sus nombres no estén escritos acá, sino que estén en el cielo, ¿ya? Entonces tiene que enfocarlo, ¿verdad?, a lo que es importante. Allí está Filipos, ¿no es cierto? Acá estaba Grecia, acá estaba Corinto, acá estaba Éfeso, y por ahí arriba, ¿no es cierto?, está Filipos, ¿no es cierto?, donde es a quien les escribe, ¿no es cierto?, nuestro querido apóstol Pablo. Ya en su primera visita de Pablo a Filipos fue en su segundo viaje misionero, ya fue la primera iglesia en Europa, ¿verdad?, que se constituyó ahí en Filipos. No había muchos judíos, no había sinagogas, se reunían afuera de la ciudad. Conversión de Lidia, ya en ese pasaje, en Hecho, oposición satánica. ¿Se acuerdan la mujer, no es cierto?, que adivinaba y él la reprendió y después, bueno, lo llevaron preso. Ahí también estaba el carcelero de Filipos, ¿verdad? Y a autoridades piden, ¿no es cierto?, excusas a Pablo y Silas porque eran ciudadanos romanos. Ahí recién Pablo dice, ustedes lo que hicieron, yo soy un soldado, un ciudadano romano, no debían haber hecho lo que hicieron con nosotros. Después hace 2 visitas más en el tercer viaje misionero, ya a principio del tercer viaje y al final del mismo, ¿verdad? 4 o 5 años más tarde, Pablo preso en Roma, Filipenses había ayudado en el pasado y habían ayudado a Jerusalén, ¿verdad? Recuerden ustedes que Jerusalén quedó después en una pobreza y el apóstol Pablo le pide a todas las iglesias que hagan una ofrenda en favor de la iglesia en Jerusalén. Filipenses envían a Epafrodito con ayuda para Pablo en Roma y Pablo le escribe enviando a Epafrodito. El tema central de esta carta es un agradecimiento del apóstol Pablo a los filipenses por los favores recibidos. Esta iglesia siempre trató muy bien al apóstol Pablo, expresándole su amor especial hacia ellos y testificándole acerca de su vida cristiana personal, especialmente su gozo en Cristo en cualquier circunstancia. La motivación es una gratitud por la ofrenda, ¿no es cierto? Y por Epafrodito, este varón, ¿no es cierto?, que lleva la ofrenda y que después, bueno, se enferma y casi muere y después Pablo lo manda de vuelta, ¿verdad?, para que la familia y la iglesia estuvieran tranquilos de que había salido con vida. Carta más personal que otras, derramando su corazón a sus hermanos que ama, donde no hay un tema central, se cambia de tema como lo hacemos en una carta personal. Pablo está gozoso en medio de sus adversidades, exhorta a estar gozoso en el Señor y revela su amor por calurosas expresiones. ¿Ya? Bueno, ¿de dónde escribe? Desde Roma, ¿no es cierto? Él escribe a la iglesia que está en Filipo. Esta cronología también ya la vimos. Aquí él escribe, dice, a los hermanos de la iglesia de Filipo con sus obispos y sus diáconos. ¿Cuál era el propósito? Bueno, quería expresar por escrito su gratitud por la ofrenda que habían enviado los hermanos de Filipo. Quería que los filipenses supieran porque él había decidido devolverles a Epafrodito
no sea que ellos pensaran que había alguna deficiencia en el servicio, ¿no es cierto?, de este varón, sino que simplemente era porque se había enfermado gravemente y para que ellos quedaran tranquilos. Pablo quería ponerlos al tanto de sus actuales circunstancias en Roma y escribió para exhortarles a la unidad en humildad. Le escribió para advertirle contra los falsos maestros, ya están ahí apareciendo nuevamente estos falsos maestros. Ahí está el contineo de Filipenses, son solo 4 capítulos. Pablo escribe esta carta con los propósitos que ya mencionamos: mostrar su agradecimiento, poner en tanto a los filipenses de sus prisiones, exhortarles, ¿no es cierto?, animarles, y también, ¿no es cierto?, explicarles por qué devolvía en paz a Epafrodito. ¿Ya? La carta es calurosamente personal, es notable el énfasis cristocéntrico, donde hasta lo personal de Pablo queda subordinado al tema de Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La enseñanza doctrinal queda reducida al mínimo y las que hay están para dar ejemplos de lo que Pablo expresaba: la humanidad y deidad de Cristo, confiando en la justicia de Cristo, no en la propia, la transformación de nuestros cuerpos humillantes en cuerpos glorificados en la resurrección para habitar en los cielos. Las mujeres son especialmente reconocidas por su labor. Esto concuerda con el testimonio de Lucas en Hechos 17, donde menciona a las mujeres de Macedonia, diciendo: y mujeres nobles, no pocas. Lidia, que fue la primera convertida, mostró preocupación por la comodidad de Pablo desde el principio, y más tarde, ¿no es cierto?, las mujeres de Filipo serían las que se preocuparan mayormente por la ayuda a otras iglesias. Palabras clave: evangelio, el verbo pensar, phronein, ya se usa unas 10 veces, más que cualquier otra carta. Salvación, comunión, son términos importantes. Abundar, solo es excedido en Efesios, el verbo regocijarse, y el sustantivo gozo aparece 5 veces. Esto es lo que Pablo parece desearle a sus amigos por sobre todas las cosas. Por eso se llama también la epístola del gozo. Filipenses es una carta personal en la que Pablo se propone enseñar una doctrina específica, no se propone, perdón, enseñar una doctrina específica, sino que más bien menciona algunas doctrinas como un ejemplo al aplicar una verdad práctica, entre ellas la humanidad y deidad de Cristo, ya que siendo Dios se hizo hombre. Esta verdad fue mencionada incidentalmente como ejemplo para ilustrar la naturaleza de la humanidad, allí en Filipenses capítulo 2, ¿no es cierto?, de esta exaltación o de esta humillación de Cristo hasta, ¿no es cierto?, lo más bajo, y después la exaltación hasta lo más sumo, lo más alto, ¿ya? Confiando en la justicia de Cristo, no en nuestra propia justicia, y la transformación de nuestros cuerpos humillantes en cuerpos glorificados en la resurrección para habitar en los cielos. ¿Ya? Dios completa la obra que inicia. Aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La grandeza de Cristo, capítulo 2, ¿no es cierto?, su humildad, a pesar de ser igual a Dios, y Dios le da un nombre que es sobre todo nombre. Todo lo tengo, ¿no es cierto?, ganancia y pérdida, ¿no es cierto?, la meta y el precio, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, en qué debemos pensar, en todo lo honesto, lo justo, lo verdadero, lo puro, etc. Y fortaleza en Cristo, ¿ya? Fortaleza en Cristo. Y quisiera terminar, hermanos, mostrándoles un videíto que es un pequeño resumen del Nuevo Testamento. ¿Ya? Espérenme un poquitito acá. Que dura 10 minutos. Así que esperamos. El Nuevo Testamento. Si abres la Biblia en el índice, verás que está formada por 2 grandes colecciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra testamento se refiere a una relación de pacto, de lo cual tratan ambas colecciones. Ellas cuentan una historia épica y complicada de la relación de pacto de Dios con Israel y con toda la humanidad. El Antiguo Testamento es llamado Tanaj en la tradición judía. Es una colección unificada de rollos compuesta de 39 textos israelitas que abarcan más de 1000 años. En contraste, todos los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos en un periodo de entre 30 y 40 años. Todos fueron escritos por la primera generación de seguidores de Jesús. Desde muy temprano, las comunidades cristianas empezaron a reunir estos textos y a leerlos junto con el Antiguo Testamento como una sola historia que lleva a Jesús. El Nuevo Testamento comienza con 4 libros narrativos que juntos se conocen como el Evangelio.
Cuentan la historia de la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret como un anuncio de buenas nuevas. A estos le sigue una quinta obra narrativa llamada Hechos de los Apóstoles. Aquí, el Jesús resucitado comisiona a los apóstoles, una palabra que significa los enviados, quienes son nombrados representantes de Jesús para esparcir las buenas nuevas acerca de Él a través del mundo antiguo. Después de Hechos, viene una colección de cartas de parte de los apóstoles. Estas fueron escritas para proveer enseñanza y dirección para las comunidades locales de seguidores de Jesús, llamadas iglesias. Hay 13 cartas del apóstol Pablo, y no están ordenadas conforme fueron escritas, sino de la más larga a la más corta. Luego está la carta a los hebreos, escrita por un asociado de los apóstoles, cercano pero anónimo. Después están las cartas de Santiago, Judas, Pedro y Juan. 2 fueron hermanos de Jesús y 2 estuvieron entre sus primeros seguidores. El último libro del Nuevo Testamento es el Apocalipsis, una carta a 7 iglesias que revela una palabra profética de consuelo retador para todos los seguidores de Jesús. Así que esos son los libros del Nuevo Testamento. Pero, ¿de qué se tratan? ¿Y cómo se conectan con el Antiguo Testamento para formar una sola historia? Piénsalo así. La Biblia es una larga y épica narrativa con múltiples movimientos o actos. El Antiguo Testamento cuenta la primera serie de actos que te proveen de todo lo que necesitas para darle sentido a la historia que sigue. Los temas centrales y el conflicto de la trama están ordenados en patrones de diseño. Entonces, en el Nuevo Testamento, todos estos son retomados y llevados hacia Jesús, quien es la culminación de las historias. Déjame mostrarte lo que quiero decir. El primer acto es acerca de Dios y toda la humanidad. Dios provee un maravilloso jardín templo para los humanos, quienes fueron hechos para ser los compañeros de Dios en gobernar el mundo. Pero los humanos son necios y ceden a la tentación oscura y se rebelan contra la sabiduría de Dios. Así que son exiliados al desierto, donde empiezan a matarse unos a otros. Ellos construyen ciudades que esparcen su egoísmo y opresión hasta llegar a la gran y malvada ciudad de Babilonia. Pero Dios ama al mundo y a sus humanos necios, así que pone en movimiento un plan al prometer la llegada de un nuevo humano que destruirá la maldad que nos ha seducido a la autodestrucción. El siguiente acto de la historia bíblica trata de Dios e Israel y desarrolla los temas y patrones del primer acto. Dios llama a una nueva humanidad fuera de Babilonia, hacia una maravillosa tierra jardín, Abraham, Sara y sus descendientes, los israelitas. Dios promete que a través de ellos la bendición divina será restaurada a todas las naciones. Seguramente estos son los nuevos humanos que estamos esperando, pero los israelitas repiten la rebelión de la humanidad contra Dios, construyendo sus propias ciudades violentas que llevan a la autodestrucción y a otro exilio en Babilonia. Pero Dios mantiene su promesa de que el nuevo humano vendrá del linaje de Abraham. Será un sacerdote rey, quien ahora tendrá que rescatar de Babilonia tanto a Israel como a la humanidad, para así restaurar la bendición de Dios al mundo. Ahora, nota cómo estos 2 actos están diseñados de acuerdo al mismo patrón. El segundo acto es una versión más larga y violenta del primero, y juntos exploran la trágica condición humana, pero también resaltan la promesa de Dios, la cual se desarrolla más en el siguiente acto, los profetas y poetas del Antiguo Testamento. Los profetas acusaron a Israel y a todas las naciones por su maldad, y anunciaron que un día Dios mismo llegaría para traer el día del Señor y rescatar a su mundo de Babilonia. Él lo haría a través de un sacerdote real prometido, quien sufrirá como esclavo y morirá por los pecados de Israel y toda la humanidad, pero luego será exaltado como rey sobre las naciones. Él llamará a las demás personas a dejar Babilonia y unirse al nuevo pueblo del pacto que se asociará con Dios para gobernar sobre una nueva Jerusalén, esto es, sobre una nueva creación. El Antiguo Testamento concluye anticipando un nuevo acto en la historia. Y cuando te diriges al Nuevo Testamento, es la misma historia, continuada ahora en Jesús. Veamos cómo. El registro de los 4 evangelios introduce a Jesús de Nazaret como el prometido hijo de Abraham, que restaurará la bendición de Dios a las naciones, y también como el nuevo humano que derrotará la maldad y quien restaurará a la humanidad para unirse con Dios.
Así que Jesús es presentado como un humano y algo más. Él iba anunciando la llegada del reino prometido de Dios y habló y actuó como si fuera el rey divino de Israel. Pero en lugar de llamarse rey, Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre, esto es, el humano que actuaría como siervo. Los evangelios están declarando que en Jesús, el Dios de Israel, se ha hecho el israelita fiel y el verdadero humano que todos fuimos creados para ser, pero que hemos fallado. La misión de Jesús era confrontar la oscura maldad que acecha detrás de la maldad de la humanidad, seduciéndonos al egoísmo, la violencia y la muerte. Pero, ¿cómo derrotas esa clase de maldad? La sorprendente respuesta en los evangelios es que Jesús derrotó nuestra maldad, permitiéndole asesinarlo en su trono paradójico, la cruz, donde Jesús murió por la maldad y el pecado de la humanidad. Y ahí es donde Él vivió lo que enseñó, que la no violencia, el perdón y el amor sacrificial son las cosas más poderosas del universo. Y debido a que el amor de Dios por este mundo es más fuerte que la maldad o que la muerte, Jesús fue levantado a una nueva vida como el prototipo de una nueva humanidad. Y esto nos lleva a la historia de Hechos. A través del Espíritu, Dios empodera a los seguidores de Jesús para esparcir la vida y el amor de Jesús en el mundo, conforme invitan a las personas a dejar su vieja humanidad y unirse a la familia multiétnica de Jesús, una nueva humanidad. Aquí es donde las cartas de los apóstoles encajan en la historia. Aquí, los apóstoles se dirigen a las primeras comunidades cristianas y muestran cómo las buenas nuevas de Jesús, el Rey resucitado, cambian la historia y deben moldear cada parte de nuestras vidas. También explicaban las buenas nuevas, recurriendo constantemente a las historias del Antiguo Testamento y las historias de Jesús, mostrándonos cómo ver nuestras propias historias como parte de la épica historia bíblica. Toda la humanidad está atrapada en un exilio babilónico, pero Jesús vino para crear un nuevo hogar. Todos estamos viviendo en diferentes clases de esclavitud egipcia, en el egoísmo y el pecado, pero Jesús murió como el Cordero de la Pascua para liberarnos hacia la tierra prometida. Nuestra vieja humanidad está sujeta al polvo de la muerte, pero la resurrección de Jesús abrió un nuevo futuro para una nueva humanidad. Vivimos aquí en la era de maldad presente, pero a través de Jesús y del Espíritu, una nueva creación ha sido abierta aquí y ahora. Esto nos lleva al libro de Apocalipsis, en donde la historia bíblica completa confluye en imágenes y simbolismos poderosos. Jesús es presentado como un cordero inmolado lleno de sangre, que es exaltado como el divino Rey del mundo. Él está sacando a su pueblo de la esclavitud y el exilio en Babilonia. Y conforme ellos resisten la influencia de Babilonia, podrían tener que sufrir junto con su líder inmolado. Pero cuando sigues al Rey resucitado, ni siquiera la muerte puede prevenir la llegada de la nueva creación, que aquí es presentada como el jardín templo de la Nueva Jerusalén, el verdadero hogar de la humanidad después de su largo exilio. Así que en la última página de la Biblia, el cielo y la tierra se han reunido y los nuevos humanos toman la tarea que les fue asignada desde la primera página de la Biblia: gobernar juntos el mundo en el amor y el poder de Dios. El Nuevo Testamento es una asombrosa colección de documentos. Ellos representan el testimonio de los apóstoles que nos apunta hacia Jesús resucitado. Y a través del Espíritu de Dios, estas palabras humanas han estado transmitiendo una palabra divina de esperanza desde el primer siglo hasta el siglo XXI. Cada libro nos muestra cómo Dios, a través de Jesús y del Espíritu, está llevando nuestro mundo a su meta final, una creación renovada. Y así, el final de la historia es en realidad el principio de una nueva historia que todavía está pendiente de ser contada. Y de eso trata el Nuevo Testamento. Bueno, espero que hayan podido, ¿no es cierto?, entender, pero en realidad está muy claro ese videíto, ¿no es cierto?, que nos abraza el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y nos muestra, ¿no es cierto?, este propósito eterno que es, ¿no es cierto?, Cristo en cada uno de los libros de la Biblia. Así que por hoy, estimados, estaríamos llegando hasta acá. Esperamos en el Señor, ¿no es cierto?, que podamos vernos la próxima semana
y decirles que la próxima semana tenemos 2 veces clase, el martes y el jueves terminaríamos, ¿no es cierto?, con nuestra materia, ¿ya? Así que para que no se pierdan, ¿verdad? Y puedan estar ahí pendientes. Hermana, sigue. Pastor, Ira. ¿Sí? yo quiero consultar por la prueba, por el examen. ¿Cuándo se da? Porque yo como es primera vez que estoy en el instituto, entonces no